Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, bienvenidos a través de ABC TV también. Arrancamos emisión del Cardinal Deportivo en radio y en televisión. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Cordial saludo a toda la audiencia. Cristian Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Un saludo a la audiencia y a los compañeros. Johnny González, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Estamos con el móvil personal, está Juanma Figueredo con lo último relacionado a Cerro Porteño y el caso Jan. Juanma, móvil personal, buen día, ¿cómo estás? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, contanos, estás al aire, mi querido Juanma. Sí, señor. Acabamos de recibir la información de muy buena fuente que hay acuerdo total Cerro Porteño, São Paulo y Jan Fernández. Las tres partes se han puesto de acuerdo para que Cerro Porteño adquiera el 100% del pase del arquero brasileño. Bueno, 100% y ¿qué resta? ¿Qué más falta ahora? Estamos detrás de la confirmación del periodo que va a tener este contrato, de la duración que va a tener el contrato. Pero en principio la información que tenemos es que hay acuerdo total. Las tres partes llegaron a un acuerdo para que Jan Fernández sea futbolista de manera definitiva del Cerro Porteño. Habrá que confirmar ahora, estamos detrás de eso, para confirmar la duración que va a tener este nuevo contrato entre Jan y Cerro Porteño. Bueno, pero ya se concreta, ¿no? Por fin esta situación. Esto debido a que el representante mismo ya está acá, ¿verdad, Juanma? Sí, se adelantaron las negociaciones por ese motivo justamente. Él llegó el día de ayer a nuestro país. Hoy la última reunión entre el representante de Jan Fernández, el futbolista, y los directivos de Cerro Porteño para concretar esta compra del pase por parte de Cerro Porteño. Una inversión importante, $1.100.000 va a abonar Cerro Porteño al São Paulo y después evidentemente ya se hará cargo del 100% del salario del arquero brasileño que fue gran figura de Cerro Porteño desde el año pasado. Los $1.100.000 que va a abonar Cerro al São Paulo es por el 100% del pase. Sí, efectivamente, es por el 100% del pase de Jan Fernández, cuyo pase pertenecía al São Paulo. O sea, el São Paulo era dueño de los derechos del futbolista, él estaba a préstamo el año pasado y Cerro con esto hace uso de la opción de compra que estipulaba ese préstamo firmado el año pasado. Pues en algún momento se llegó a hablar incluso de 2.800.000, Juanma. Sí, efectivamente, eran números que en principio se habían filtrado, pero revisando las consultas pertinentes, no alcanza ese monto, es menor la inversión de Cerro Porteño. Hablando de compras de pase, Juanma, está lo de Robert Pires da Mota y un porcentaje altísimo que se compra del Flamengo. Otra inversión bastante importante que va a hacer Cerro Porteño de cara a esta temporada, la compra del pase, información también compartida con Wilson González. Va a comprar el 80% del pase del volante central, firma por 3 años de contrato. Con esto Cerro Porteño llega a un acuerdo total con el Flamengo para la llegada de Robert Pires da Mota, para que sea nuevo futbolista del Cerro Porteño. Mirá que ahí le ganó de mano a Libertad y mucho tuvo que ver el rápido movimiento de Cerro y también que el jugador quiere jugar por Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tú sabes que realizando consultas sobre el caso Pires da Mota, surgió lo de Libertad, pero al menos lo que pudimos obtener como información era que Cerro Porteño ya estaba negociando con Flamengo por la compra del pase. Es decir, se anticipó las negociaciones y aparte de eso también el deseo del futbolista de jugar en Cerro Porteño porque él mismo se declaró cerrista. ¿Cómo está lo de Robert Morales? Lo de Robert Morales, ayer estábamos consultando, insistiendo mucho sobre este caso, Bruno. Ajá. Y continúa las mismas versiones, pero en comparación a lo que mencionábamos ayer, la directiva de Cerro Porteño ya hoy está mucho más convencida de que Robert Morales va a quedarse por lo menos 6 meses más en Cerro Porteño. Ajá. Hoy se cumplen los 5 días que dijo el representante de Juanma, ¿verdad? Sí, a decir el representante, hoy se cumplen los 5 días. Ayer estuvimos averiguando por la noche, hoy a la mañana también, pero en Cerro Porteño entiende que eso ya expiró. Pero ya vence la cláusula de 2 millones. A partir de ahora Cerro le va a poner precio a Morales. Vos sabés que en el contrato vigente de Robert Morales se estipula un aumento automático de la cláusula de rescisión. Lo que a mí me habían dicho en primer sentido era que en junio va a aumentar esta cláusula a 3 millones,
pero allí tengo versiones encontradas porque también del lado de Cerro Porteño nos decían que a partir de este mes de enero, no me confirmaron si era a finales de enero o era en la quincena que ya subía esa cláusula a $3 millones. Perfecto. Bueno, ¿y alguna otra situación más? Algo que reste por hablar de Cerro Porteño, tema de cómo está el tema relacionado a la pretemporada, partidos amistosos. Va bien, los trabajos van bien de manera normal. Lo que mencionábamos ayer en el reporte era que 4 futbolistas han dado positivo, ellos continúan sin poder entrenar, están recuperándose de manera normal, seguramente entre hoy o mañana ya se estarían poniendo a disposición de vuelta del cuerpo técnico del Cerro Porteño. Y el tema de los amistosos, que ya están completamente confirmados, 2 de ellos. El primero va a ser en Barrio Obrero contra General Caballero de Juan León Mallorquín, contra Tacuarí el 19. Después el 22 también en Barrio Obrero a confirmar si en La Ollita o en la Nueva Olla contra General Caballero de Juan León Mallorquín. Y el 29 en Villa Elisa ante Sol América. Esos 3 amistosos tienen carpeta Cerro Porteño de cara a los preparativos para el inicio de la temporada. Muy bien. ¿Cómo llegó Williams Rivero? ¿Qué sabes? Bien, él llegó sin ningún tipo de inconvenientes físicos, preocupado un poco la situación de la lesión, de esa recuperación que él tenía en cuanto al tobillo, pero bien, está respondiendo muy bien. Él no hizo pretemporada allá en Ecuador, ¿verdad? No, él aquí se puso a disposición de Francisco Arce. Él tenía que presentarse si iba a continuar en Barcelona después de la Navidad, pero ya directamente quedó en el país y se puso a disposición del entrenador del Cerro Porteño. Juanma, el centro delantero, ¿qué pasó con lo de Luis Adriano? ¿Cómo va a quedar esa situación? Me imagino que Cerro está buscando porque necesita un reemplazante de uno más. Sí. Está buscando Cerro Porteño, definitivamente está buscando. Lo de Luis Adriano sí se habló de una posibilidad, pero ayer con mayor tiempo de averiguación y más respuestas también con relación al caso del atacante brasileño, fue un ofrecimiento que recibió o que llegó a Cerro Porteño el nombre y la carpeta de Luis Adriano, pero económicamente al menos es un monto que está fuera del mercado paraguayo, son números muy altos. Habrá que ver al fin y al cabo si Cerro Porteño está dispuesto o no a realizar esta inversión, pero según lo que nos decían ayer es muy complicado. Pero inclusive Inter lo quiso llevar ya y no pudo cerrar económicamente con el jugador. Y hablando es solamente incluso prohibitivo porque más de $2 millones ganar al año, y vos tenés que tener en cuenta que eso es sueldo. Después hay que ver, por ejemplo, si él tiene un contrato por presentación, por goles marcados, por objetivo, pasar a la siguiente ronda de Copa Libertadores. No sabemos qué tipo de contrato tiene, ¿verdad? Entonces, el tema de derecho a imagen también, que se utiliza mucho en Brasil, ¿no? $120,000 mensuales ganan el Palmeiras, por ejemplo. Sí, pero alcanza los $2 millones, que son $166,000 por mes que él recibe. Sí. Por eso te digo, no sabe. Realmente es imposible, no es solamente prohibitivo para Paraguay, para algunos equipos brasileños, y ni hablar Argentina y el resto del continente, salvo Estados Unidos, no sé. Y Palmeiras se quiere liberar de ese dinero pesado que tiene, porque aún le quedan 18 meses de contrato. Sí. A partir de ahora son 18 meses más, porque tiene contrato hasta junio de 2023, Luis Adriano con Palmeiras. Y eso Palmeiras también ya quiere liberarse de ese solamente yéndose a Europa, no sé, o a la MLS, no sé dónde. Igual si Palmeiras dice yo me hago cargo del 50%, igual es mucho. No quieren ellos eso. Ya no, pero digo, igual si se hace cargo del 50% última, es mucho. Sí, no está mal lo que decía, o sea, de última es mejor pagarlo el 50%, verá, que pagar 100% del sueldo, pues no lo van a tener en cuenta, ¿verdad? No, ya Abel Ferreira no lo tiene en la lista para la pretemporada. Bueno, Juanma, un abrazo, muchas gracias. Dale, Bruno, saludos a todos. Ahí está, confirmado entonces, Jan, señores, a Cerro Porteño, 4 años de contrato, $1.100.000 la compra del pase del arquero brasileño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Está bien, es una inversión importante para Cerro, se justifica, sí. Vale la pena, no se le va a soltar la cadena a Jan en algún momento, pregunto. ¿Por qué me miras así, Johnny? Y esa es mi duda. Por eso, esa es la... yo por eso que... O sea, que pensamos igual entonces. Exactamente, sí, señor. Pero vamos a debatir el tema después. Me parece muy interesante.
Porque de lo deportivo creo que no hay de lo demasiado. deportivo no hay nada que decir. Presidente, un gusto de saludarte, Rubén Di Torres. Feliz año para vos y tu familia. ¿Cómo estás? No, igualmente. Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda el Guma? Bien, estamos ahí. Estamos empezando a movernos en Mingaguazú y están allá los muchachos. Presidente, el caso de Sebastián Ferreira ya es una operación finiquitada, cerrada. ¿Ya hay un acuerdo con el club de los Estados Unidos, con el Dynamo Houston? Sí, hay un acuerdo de palabra que todavía no se concretó físicamente, ¿verdad? Con el tema de la... Pero es cuestión de se están tramitando los papeles, eso yo creo que entre no digo hoy, pero mañana, entre mañana y pasado se va a hacer toda la parte ya legal. Y Sebastián Ferreira, presidente, ¿él cuánto tiempo de contrato va a firmar, si es que sabes esa parte? No sé, ya queda definitivo para el equipo americano. Es así como habías mencionado, presidente, ¿es la operación más importante o una de las más importantes que ha hecho Libertad en los últimos tiempos? Yo creo que es la más importante que nosotros hicimos, sí. ¿Que ha hecho Libertad? Sí. Ah, sí, mira vos. O sea, de venta así directa, porque nosotros tuvimos una transferencia grande que fue la de Gómez. Pero de la Argentina fue esa, ¿verdad? Claro, fue en dos partes, ¿verdad? Sí. Nosotros transferimos a Lanús, pero nos quedamos con una parte del pase, o sea, no fue un 100%. Y después cuando Lanús hace su transferencia, bueno, ahí probablemente sea más grande, ¿verdad? Sumando las dos, pero la que nosotros hicimos allí directamente, esta de Sebastián es la más grande. ¿Presidente, supera los 6 millones de dólares? No. ¿No? No es cierto, esos números que se estaban tirando en la prensa no son ciertos. ¿Está por debajo de los 6 millones entonces? Sí. ¿Pero por encima de los 5, por ejemplo? No, ya no, vamos a jugar la liga. Sí, pero presidente, pero... Te está queriendo tirar la lengua, no te prestes a estos periodistas. Vamos a suponer que sea 6, 5, 20 o 60. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué diferencia hay? Pero y para saber cómo vende el fútbol paraguayo, presidente, ¿qué precio tenemos? La diferencia la hacemos nosotros, no el fútbol, que le importa al fútbol. A uno le importa es al club y a la APF porque tiene que cobrar el 1% y al Ministerio del Deporte también. Que va a cobrar un porcentaje sobre la transferencia. Presidente, te transmito esto, ustedes van a moverse también en el mercado de pases, es cierto, tienen muchos delanteros, pero también se habla de la transferencia de Julio Enciso, o sea, no descuidar el tema de los delanteros que van a quedar y el plantel en sí de Libertad. Sí, ahora bien, la palabra clave vos dijiste, se habla mucho de la transferencia, de hablar. Venimos escuchando hasta hace un año, venimos escuchando, no te digo todos los días, pero todas las semanas, sondeos, averiguaciones, gente que quiere supuestamente llevarle, que cuánto cuesta, qué cotización tiene, todo eso, todas las semanas tenemos, pero en concreto, algo oficial, algo realmente que sea serio, no hay absolutamente nada. Del club inglés, el Brighton, presidente, ¿ya hubo un sondeo? ¿Esto ya fue anteriormente o es de ahora, de esta semana? No sé yo de dónde salió eso, puede haber sido, yo te digo, yo te estoy hablando desde el punto de vista oficial, de club a club. Ahora, de que de ese club inglés hayan hablado con el chico o con algún representante o con algún padre, o sea, yo esa parte no sé. Porque muchas veces eso se maneja de esa manera, ¿verdad? Pero oficialmente no hay nada. O sea, a Libertad no llegó ningún documento por Julio Enciso como un pedido desde Europa. No, así oficial, no, llamado, pedido, eso sí, cotización, cuánto cuesta, cuánto se puede ir, todo, ya te digo, todas las semanas recibimos de España, de Francia, de Inglaterra y de acá de Sudamérica también, pero menos acá de Sudamérica. Bueno, presidente, pero ustedes van a seguir buscando incorporaciones a más de lo que ya realizaron y el plantel que tienen. Sí, estamos en eso trabajando fuerte, vamos a ver qué pasa.
Lo de Cristian Riveros, ¿cómo está, presidente? Y está ahí a lo que ustedes saben, no hay, eso no hay nada. ¿Tiene contrato vigente con Nacional? Tengo entendido que sí. Pero ustedes ya hablaron con la gente de Nacional. Estamos en eso, estamos conversando, estamos ahí hablando. No puedo adelantar gran cosa porque tampoco es mucho lo que se adelantó, pero estamos ahí, vamos a ver qué pasa. Esta semana es probable que se definan ciertas cosas porque el tiempo va transcurriendo y nosotros necesitamos ir cerrando ya algunas incorporaciones porque queremos ya que vayan a incorporarse al equipo que está trabajando allá en Mingaguazú. Mientras va a seguir trabajando con Nacional Cristian Riveros. Claro, si es jugador de Nacional, si tiene contrato vigente, tiene que presentarse a las prácticas. Y el caso de Iván Franco, presidente, él sigue, va a ser tenido en cuenta por Garnero. ¿Cómo está el tema de Franco? Él sigue, él ya está en Mingaguazú, está trabajando con sus compañeros. Sí, porque se habló en algún momento de alguna posibilidad de salida de un préstamo, presidente, por eso sí, ese es el tema que se habló. ¿Quién habló? ¿De dónde salió? Ese es no manejamos mucho a nivel de chisme y no pasa nada, bro. Está todo tranquilo. Presidente, ¿está para pagar libertad la rescisión de contrato de Cristian Riveros con Nacional? No tengo ni idea ni de cuánto es. ¿Pero lo quieren al jugador? Y si el técnico pidió es porque le gusta. Vamos a ver. Pero muchas veces, como te digo, hay todo este tipo de problemas, si el jugador tiene contratos, hay muchas cosas que hay que ir viendo, negociando, arreglando. Y bueno, y ahí se ve si es factible o no, ¿verdad? Vamos a ver, por eso digo, yo no me apuraría, te esperaría esta semana, porque como te digo, esta semana pueden haber novedades, porque están conversando con la gente, y bueno, vamos a ver a qué se llega. El tema del arquero, presidente, ¿están buscando un arquero también? Sí, también. ¿Del extranjero? Y preferentemente del extranjero, sí. ¿Lo de Dawson, el uruguayo? Y mira, es uno de los 12 por ahí que nos ofrecieron. Uno de 12. Sí, por ahí. No te quiero decir el número exacto, pero por lo menos una docena nos ofrecieron de todo el lado de acá de América. De Colombia, de Venezuela, de Chile, Argentina, ni qué decir, Uruguay. Presidente, aparte de los comentarios, los dimes y diretes, lo que está cerrado es Sebastián Ferreira, ¿hay algo avanzado en cuanto a venta de otro jugador fuera de Sebastián Ferreira? No, los préstamos que estamos haciendo de jugadores que son nuestros, que se van a préstamos a otras instituciones, en el caso de Blas, que se fue ahora al Estudio Cife, y nada, lo otro que estamos viendo de tratar de colocarlo, hay una partida de jugadores que estamos también trabajando en eso y no siempre es fácil, ¿verdad? Sebastián Sosa es un nombre que ustedes manejan en la carpeta de posibilidades. ¿El arquero? Sí, Sebastián Sosa. Sí, es uno de los que nos ofrecieron. Ya. Presidente, ¿cuál es la postura del sub-19 sobre el tema reglamentario de incorporar un chico sub-19 para este año? ¿Cuál es la postura de Libertad? Bueno, nosotros nunca dejamos de jugar con el sub-19, nunca dejamos. Cuando fue obligatorio, lógicamente porque era obligatorio, pero cuando se sacó esa regla, nosotros seguimos siempre en el equipo de primera, jugó un sub-19, pero no por exigencia, sino por mérito, ¿verdad? El caso de Iván Franco, el caso de Hugo Martínez y el caso de Julio Enciso. Nosotros no tenemos ningún problema. Siempre jugamos con eso y me parece correcto. Ahora, hay una variante en el esquema, ¿verdad? Que se pretende, o sea, que se está estudiando a ver si se puede implementar o no, ¿verdad? Porque antiguamente el sub-19 vos lo podías cambiar al minuto. Y hoy en día la política no es eso, ¿verdad? Es que juegue una cantidad X de minutos en el campeonato. O sea que hay una sumatoria que se va haciendo. Hay modelos que se están aplicando en otros países que se están viendo
cuáles son los pros y los contras, qué resultados tuvieron y ver si se pueden aplicar también acá, si serían de utilidad, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo. Rodrigo Bogarín sigue con ustedes, está en la pretemporada. Sí, está bien. Para cerrar, presidente, corregime. Los que en estos momentos son transferibles son Cougo, Iván Ramírez, Rodrigo Rivero, Marcelo Díaz, Alfio Oviedo y Adrián Martínez. Sí, no, eso sí, seguro, eso está. ¿Y lo de Alfio Oviedo podría hacer Cerro Porteño? Y si bien no hay ningún problema. No hay problema. No. Mira vos. Y Roque Santa Cruz, presidente, él salió libre, ustedes no pagaron nada por él al Olimpia. No, él había arreglado él quedó libre del Olimpia el 31 de diciembre. O sea, llegó como agente libre. Sí, señor, así mismo. Ya, perfecto. Y presidente, Javier Báez, ¿dónde va a jugar? Y estamos viendo también. Creo que tiene que estar en la lista. Está en la lista. Está en la lista. Sí. Bueno, presidente, creo que te preguntamos de todo. Muchísimo éxito, gracias por atendernos. Y no sé si hay amistoso. ¿Ustedes tienen algún amistoso internacional o lo van a hacer por acá nomás? Internacional no, vamos a hacer solamente un amistoso local. Lo que no sabemos es si lo vamos a hacer allá en Minaguazú al terminar, cuando esté terminando la temporada, o acá ya al volver. ¿Cómo están con respecto a la pandemia ahora con el nuevo virus? Y hay algunos chicos que están con problemas, pero bien, dentro de todo bien. Controlable todo, ¿verdad? Sí, está todo bajo control. Bueno, doctor, gracias por atendernos, presidente, muy amable. No, sin problema, cuando guste, muchachos. Gracias, muy gentil. El presidente Rubén Ditore, el doctor Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. ¿Es correcto el nombre que le pasamos? Sosa. Sebastián el arquero. Sosa. Sí. Sebastián Sosa. Que estuvo en Independiente últimamente. Muy buen arquero, Sí. excéntrico, un personaje. Quedó con el pase en la mano. Sí, Ayer justamente estaba leyendo que ya... El que tiene tatuaje de la cara de la cabeza, sí. Sí. Un personaje. Sí, buen arquero, con mucha ascendencia en los grupos. Boca, Vélez, Sí. en México, ahora Independiente, que quiere renovar con él. Peñarol. Pero el tema, Peñarol también. Peñarol el tema es que pide mucha plata. Independiente está más seco que el Pilcomayo. El fútbol argentino, lo que nos pintó hace poco Tato Aguilera también nos decía con respecto a los precios, y Boca pagando anualmente $500,000, poco. No, poco. O menos Poquísimo. inclusive, menos de 500,000. decía. Menos de 500.000. Entonces estamos hablando de una crisis muy importante que está sufriendo el fútbol argentino, y esos jugadores que están con pase en mano miran hacia el mercado paraguayo también, porque entienden que aquí se les puede pagar bien y pueden tener un buen proyecto deportivo también. Sebastián Sosa figura entre los reservados de Uruguay. Dobson también, el que fue Dobson también. ofensivo a Es que Liverpool. le preguntamos Es que 50 luego fueron, Sí. 50 jugadores fueron reservados por Alonso. Ahí está Sebastián Sosa. Lo vemos en ABCTV, sí. Dicen que es buen arquero. Muy Vamos bueno. a esperar, vamos a esperar a ver qué Él atajaba sucede. en Rosario cuando le hicieron el gol. Atlético Nacional le hace el gol, creo que fue Borja. Burja. Y Miguel Burja. le grita en la cara. Aquello que termina en pelea, sí. Exactamente. ¿Les gusta el mango? No. Época de mango. ¿Por qué, Cristian, no te gusta el mango? A mí me gusta, pero tengo que meter en la heladera. Claro, Sí, no, no. congele. Sí, bien Está frío. muy bien. Y voy no con el protocolo. hambre de a poquito. Sí, no. El meter en la ladera en una latona. Sí se puede. O meter en la ladera, si después sacan la latona, la va y va pelando y comer. Eso nada. Sí, señor. El mango paraguayo. Sí. Porque está el mango, Mango rosa. injertado, el mango rosa. Ahora ya mezclan inclusive con otras. Dicen que es muy rico. ¿Y por qué no comer? No sé, Cristian? una vez probé y no me gustó. Pero tiene mucha fibra, Sí, se sí. viene al Sí, cuerpo. muy bien. Sí, dicen. Hace bien a la dentadura también. No sabía. Sí, señor. Porque esa fibra te limpia. Claro. Vos comes mucho mango, Johnny. Muchísimo. ¿Y vos, Fabio, qué No, tal no con el mucho, mango? pero como, sí, cuando está en estación. Cuando está en estación. Bueno, poneme la música del Olimpia, hermano querido. No puede ser que no hayamos hablado de Olimpia todavía. Cerro, qué libertad. Cerro está acaparando prácticamente todo. Pero ¿Por qué? Le hace bien a la Olimpia, Bruno, que no se habla Calladito. mucho de la Olimpia,
con todos los inconvenientes que tiene, quiere decir que No. está de a poco saliendo de la situación crítica. No, el hincha Olimpia está ávido, quiere saber. No, es así, Johnny. Yo te puedo habilitar WhatsApp ahora mismo. 40 preguntas te van a llover a vos, Johnny, sobre Olimpia. supuesto. Sí, ¿Querés? ¿Te animás? supuesto. Funciona Estamos nuestro dedicados. audio WhatsApp 0972-730-730. Yo creo que es justo y necesario, no es por Johnny, sino que porque la gente quiere saber de Olimpia. Pero es un hermano, momento, es el momento. tricampeón de América, el campeón del mundo, es Moíña, de poner. Parece un mundo cerro, hermano querido. Todo es que Jan, que Piridamota. que Piridamota, que Luis Adriano. y Olimpia, hermano. Y Olimpia. Y está en la mesa el hombre de Olimpia, Bruno. Te voy a poner a mesa, a ver. ¿qué? ¿Funciona esto, Ariel, mi querido Ariel? Vamos a probar un poquitito, espera, a ver. Bruno, bate coña, domina algo, limpia igual, uno de edad, va para José Nore, club querido. Ahí está, ¿viste? Ya era milagro en tema boingo, la napeña Puno y la Olimpia, Vicel, No, pero todo es cerro, señor. No vaya, no sean injustos, hermano querido. No, toma tereré, menta y Pues no, sí llega, oye, por una mota ni una campeonato. Vamos a hablar de quiénes son los candidatos después, ¿eh? Sí. Ojo, poné, vamos con Olimpia a fondo, hermano. Al final me dijo alguien, Roque nomás que en la foto, ¿cómo era que dijo Stroner? Al Que final, dice que al final el único que falta soy yo. Pero eso, ¿quién confirmó? ¿Quién? No sé. O sea, dice que desde Guaratuba, De Guaratuba. ya en el exilio, Siente la faltaba, bebé. yo nomás falto en la foto, Sí. digo. Yo no falta la foto. Después estaban Falta todos. todo. Y bueno, y en Olimpia más o menos, Roque si mira así, yo no soy el único que falto. Sí. No hicieron el esfuerzo suficiente por mí. Seguramente dice Roque. No sé No, si es tanto así. no, si Roque fue el para que mí se él fue. sí quiso ir. No, pero si está Para mí Alex él Silva. quiso ir. No. Y si el que ya estaba afuera, ¿Eh? Otálvaro, está allí. O sea, que va a llegar. Está metiendo Silva, polémica, está metiendo picante al... Alex Silva. ¿Sabes que está metiendo el Y- dedo en y la lo llaga? dijo- Lo dijo el presidente. Sí. Están. Pero ¿quién anunció que no iba a continuar? Por eso. Al terminar el campeonato y después el presidente de la Olimpia dijo, le extendimos una propuesta formal Sí. y bueno, y después Olimpia campeón de la Supercopa contra su clásico rival y a los 5 minutos ya estaba anunciando Roque que se iba. por eso, Johnny. No, yo no me digo. Es que a lo mejor él mira la foto y dice, mira, está Ale, está Otálvaro, Pero vos dijiste, Johnny, está que Alejandro, Pollo, está está Derli. Pollo, está Alfredo Aguilar. pero vos decís que Ortiz, no. no hicieron un esfuerzo por mí que ¿Y diga por qué, Roque. y por qué yo no estoy en la foto? No, pero ¿y por qué? Porque- Porque yo me fui, no porque va él a no decirlo, quiso. no va a mirarlo la foto. No, Porque pero él va a no decir- quiso. Para mí, porque él no Claro. quiso. No, es que él ya se iba a ir, lo he Si él hecho se quería antes. quedar, se quedaba. Johnny, no había problema. ¿Vos me entendés, Maguire? A lo ¿Eh? mejor No, él en va esta a no estoy decir- contigo, Johnny. En esta él- no te entiendo. va a No, decir- no. A ver, vamos con Fabio versus Johnny. A ver, No Fabio. hicieron el esfuerzo por mí y está Ale Silva. Ale Silva ya estaba afuera, intimó al club. No se quiso ir, habló de desafío deportivo, cambiar de aire, buscar algo diferente. No, en esta No, Johnny yo ya sé, piba no ahí. pasó eso. No, pero- No. Vamos un poco con los audios WhatsApp a ver que para mí que está equivocado. De ya muy lento y nada, Johnny. Esperamos un ratito. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a tu compañero. Bruno, averiguando vos qué pasó de ese central de Olimpia que jugó, era un juvenil que jugó en la sub-20 y se fue a préstamo a Estudiantes de La Plata. Después nunca más se supo nada de eso. Voy a averiguar, Bruno, qué pasó de ¿Cómo eso. no? ¿A quién se refiere Johnny? Ortiz. Rolando Ortiz. Y él continúa en Estudiantes. Él está en el selectivo. No sé si ahora lo van a prestar, pero él volvió de Había ido a préstamo. Estudiantes. Nos había contado Renato, creo que lo manejaba. Renato Vitar lo ¿Qué llevó. pasó de Luis Jiménez? No, Luis Fernando Cáceres. No, hay uno Luis Un Jiménez. central. Central Luis Jiménez, joven. Ah, no. Que tuvo también su oportunidad. Sí, una sí, vez, sí, pues. también. Sí. Bruno, Johnny vio el nuevo sepulturero, ya dice alguien acá. Ojo, Bruno, Culturero y Johnny, solo. Fabio, yo creo que el Roque se fue porque se quiso ir nada más. Seguro que hay un contrato extra futbolístico por ahí. Buen día,
Sale bajo tu audio, te pido mil disculpas, mi querido oyente, por favor. Bruno, ¿qué tal? La proteína. Ya vayan. Ya nada, todo joven bloque. Tengo jota, quedarte y jota, na puenta, tranquilo, hombre. Tranquilo. Hola Bruno. Johnny, yo con solo saber noticias del Pomelo ya estoy feliz ya. El Pomelo es el nuevo ídolo de Olimpia, es el que nos va a conducir a ganar la cuarta. Guardaste tuit, Bruno, guardaste tuit. El Pomelo nos conduce a la cuarta. Gracias a Dios te fuiste pecho frío, Mendieta. Bueno, atención, Pomelo Vera dice que... Santiago Vera. Santiago Vera. Sí. Yo he visto un video, hizo unas pisaditas así tipo Messi, salió 3-4 jugadores. Hizo un gol en media cancha, en el equipo del Almirante. Allí jugaba con 2 delanteros. Enganche. Pero es muy buen jugador. Muy buen jugador. De la cantera de River, fichó por Olimpia, fue a San Lorenzo, de allí al Almirante Brown y ahora retorna al Olimpia. Bruno hizo huetere y Íñigo la Olimpia, o sea, Nina Peñete, o sea, niña de Pecheama ahí, güey. No, ¿cómo me Olimpia te da Peche? Se fue el único que quería irse, el resto se quedó, así de sencillo. Bruno. Atendé, Johnny, lo que te está diciendo la audiencia. Bruno, la historia de Roque ya pasó, ya no es más Olimpia. Roque, ¿por qué hicimos la Olimpia delante de Roque? Acá Johnny no calienta más Roque, él decidió irse, se fue a nuestro archienemigo número 1 o 2, como quiera ubicarle, y ya es historia pasada. Ceausescu. Escuchaste, Johnny, Ceausescu dice Roque. A la pucha pe Olimpero. Jugador o juega Olimpia hoy ya tipo Messi más hoy. Pe aterriza minas a nivel a pegue ilusionar porque pe pegue golpea hasta interés, ¿entendés? Tienen que vivir más del presente a nivel a idolatrar a cualquiera que estaba jugando en un club de la B. Ponele una música romántica a esta señora. Poneme algo romántico a la señora. Ahí vas a escuchar la música romántica. Ponele un tema de, puede ser Roberto Carlos, Julio Iglesias, Nino Bravo, José Luis Camilo Sesto, José Luis Perales. Que se relajen un poco la señora. Tranquila, señora. Perdóname, ponele de... perdóname. Camilo Sesto. Juan Gabriel también puede ser. ¿Cómo es ese que dice que abrázame muy fuerte? Ese puede ser. Necesita un abrazo la señora. De Juan Gabriel. Juan Gabriel. Dale. Un abrazo para la señora. Abrázame muy fuerte, amor. Que el tiempo pasa y no se detiene, dice la música. Ese le voy a dedicar a esta señora. Estaba medio nerviosita. Ella todavía ni empezó el campeonato, ¿será? Abrázame muy fuerte, manténme así a tu lado. Manténme así a tu lado. Así dice la letra. Sí, pero dije no al reglón. Grande rasgo, dije. Agrego otra frase nomás para la señora. Otra manténme así a tu lado. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Chupe Quitadol. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchos más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Anímate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
Bueno, a ver, cómo llueven los mensajes, qué cosa impresionante. Ah, acá, un día como hoy se recuerda, me dice el querido Darío, aniversario de la Supercopa del Olimpia. Sí. ¿Cuándo fue eso? Y mira cómo Johnny, vos por ejemplo, estas cosas no te acordás. Es que tengo en mi todo en es mi Yanque, que tengo mi apunte. Cerro, ¿eh? Es que tengo mi apunte. Bien 11, temprano. 11 de enero 6 de 1991. 6 de la mañana ya hablaba de ese caso. 6 de enero del 91, ¿qué pasaba? 11 de enero, ¿qué pasaba? El 6 de enero fue el Día de los Reyes. 11 de enero, ¿qué pasaba? Defensores del Chaco, Olimpia y Nacional de Uruguay empataban 3-3. Olimpia se consagraba campeón de la Supercopa. Es que Olimpia en el partido de ida de Montevideo ganó 3-0. Sí. Allá Montevideo ganó 3-0. Olimpia ganó 3-0 la primera final y la segunda se jugó en el Defensores, fue 3-3. Automáticamente con esa consagración de Olimpia ya le otorgaron la título Recopa. de campeón de la Recopa. Sí. Porque fue campeón de la Libertadores y de la Supercopa y no tenía adversario. A ver si Johnny sabe tanto. Espera, te voy a dar una sola oportunidad, Johnny, no podés fallar. Dedicatura de Yahoo, Johnny. Sí. Yo creo que hay que poner opa, porque ahí empezó esa música. En esos No te hagas canchero, yo te voy a hacer la pregunta. No podés fallar. Sí. No puedo fallar. No podés fallar, Johnny. Porque todo es Yanque, Cerro, que Libertad. Lo que pasa es que el Opa no remonta esa... Claro. Y después encima saliste con lo de Roque, que será que yo no estoy en la foto porque no hicieron esfuerzo por mí. Johnny. No, ahí Johnny, ¿verdad que te fuiste por el camino equivocado? Sí. Más audio WhatsApp contra Johnny, por favor. Johnny va a ser nuestra víctima hasta que llegue Ariel. ¿Qué camiseta usó Olimpia, Johnny? Camiseta blanca con la franja negra. Unión Club. Espera que aquí tengo yo también mi fuente. Ay. No, Johnny. Preguntale con qué número jugaba amarilla. No, Johnny. Campeón 1991. En el primer partido. El primer partido se jugó en el día de cumpleaños de Silvio Suárez. En Montevideo. Ganó Olimpia 3-0. ¿Qué fecha? La semana pasada hablamos con... 5 de enero. 5 de enero, exactamente. ¿Con qué camiseta? De Silvio Suárez. ¿Qué camiseta? Allá habrá utilizado la camiseta negra. No, habrá no es respuesta. Ese es adivinanza. No me acuerdo más. Yo tenía... No puede ser. 11 Amigos años. del WhatsApp, por favor. La blanca con la franja negra. Fue uno de los últimos partidos de Un peso pesado fue el que me dijo. Bruno, ¿qué camiseta usó Olimpia? Preguntale a Johnny, me dijo. Yo no me acuerdo ni siquiera qué camiseta utilizó Olimpia en el clásico de Cerro. Pero voy a... Por acá tengo. Es que era la camiseta alternativa. Acá dice Richmond era la auspiciante, no era Unión Club. Camiseta Exacto, alternativa, Textil Paraná. Saca, Johnny. ¿Está seguro el oyente? ¿Está seguro? Porque te voy a mostrar, a ver, una imagen que sale. Audio WhatsApp, muchachos, envíen. No, para mí que la camiseta tradicional. Todo perdiadiza acá, otro. Por lo que yo recuerdo. Mira. Esta es de aquellos tiempos del gráfico del 91. Bruno, Amalicia, Johnny Ferrita, que cura nomás ya Cerro. Epa, atención, Johnny, mirale a lo que está diciendo la gente acá. No. Bruno Olimpia usó la camiseta alternativa negro con la franja blanca y la marca creo que era Rianco. Bruno, ahí se usó la camiseta blanca con franja negra y chorcito blanco. Negro, vio. Yo no dije en ningún momento negro, hermano querido. Y la alternativa es negra. No, te pasaron mal, Bruno. Yo aquí tengo. No, yo no dije, yo pregunté, no usó para la camiseta alternativa. No, pero te dijo ahí el. Acá no me dijo nada todavía. Bruno, llamarle otra vez a Regis, vamos a escuchar otra vez cómo le bombardea a su cuerno.
No, tranquilo. Y así como bien lo dijo Johnny, en Montevideo, la negra con franja blanca. En Montevideo. Y acá, cuando se consagró campeón. Y ahora te voy a confirmar. ¿Quiénes marcaron los goles de aquella Supercopa? El 3-0 y el 3-3 acá. Jugó con la blanca con la franja negra. ¿Confirmado, Cristian? Sí, confirmado. Acá estoy viendo uno de los goles de ese partido, número 11, el loco, Gabriel González. Qué grande. El primero. ¿Qué equipazo era ese? Tenés el equipo ahí, hermano. Ese era un equipazo. No tengo aquí, pero ya jugaba seguimos. Ever Almeida, Virginio Cáceres, Remigio Fernández, César Castro, estaba también por ahí Mario Ramírez, Silvio Suárez, Fermín Balbuena, Jorge Guasch, Luis Monzón, Adriano Samaniego, Gabriel González y Raúl Vicente Amarilla. Acá me dice un oyente, nomás preguntó y no sabíamos, dijo. Porque Nacional jugó de rojo aquí en el Defensores. Ahí está Raúl Amarilla, marcando el segundo fue Adriano Samaniego, que usaba las 9 en esa época. Ya venimos. Hierro Par, ahora somos importadores de Astrosacin de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. COBE, tu sistema informático. Un sistema informático de gestión empresarial es fundamental para todo emprendedor y empresa. Deja atrás los papeles y planillas electrónicas que complican conocer la situación real de tu negocio. Controla tus ventas, ingresos, egresos y tu rentabilidad. Planes mensuales desde 220.000 guaraníes. Solo necesitas internet. Elegí COBE. Contactanos llamando o escribiendo un WhatsApp al 021-729-0900 o en www.cobe.com.py. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Queremos que el lavarropas Tokio más antiguo del país descanse. Por eso lanzamos la búsqueda del lavarropas más antiguo. Subí la foto del tuyo a tu historia de Instagram y etiqueta a Tokio. A la persona con la mejor foto le renovamos el lavarropas. Encontrá más información en nuestras redes sociales con el Pacto de Confianza NGO. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene: más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Bueno, así como está hoy el panorama, ¿quién es el candidato uno de partida así por los refuerzos, por el equipo que ya tiene, por el plantel? ¿Por la estabilidad? Ya sé hacia dónde te vas. No, cuando dijiste estabilidad,
Ya sé cuál es el club que vas a elegir. Ya sé hacia dónde te querés ir, Cristian. Tu candidato 1 es muy fácil. Cuando dijiste esa palabra... Sí, por la estabilidad. ¿Está bien? Sí, está bien. Yo prefiero esperar. Si me decís ese equipo, con la polka que está sonando de fondo, me parece que tiene que reforzarse todavía. No, pero estamos hablando para acá. Y por eso igual. Estamos hablando para acá. Ahora, afuera, sí. Pero Johnny pues tiene otra teoría. Johnny, su candidato 1 es Olimpia, ¿verdad, Johnny? Es Olimpia, exactamente. Anoche ya... Y porque vos decís que van a estar en Copa Libertadores, Libertad y Cerro. Sí. Exacto. Pero de Olimpia contra antes. Sí, pero me parece que Olimpia, con esto, una de cal y otra de arena. Se tiene que eliminar de Olimpia la Copa, Johnny. Y es difícil, Fabio Martín. Va a pasar César Vallejo. O sea que para vos pasa César Vallejo y no Atlético Y Nacional. después habría que ver, porque Nacional... Pero vos le estás eliminando ya Olimpia. Nacional tiene muchos recursos, Fluminense, como todo fútbol. Palmeiras acaba de ofertar $10 millones por un jugador de New York City. Es el mundo de Brasil. Pero hay que entrar a competir. Yo no con ese criterio no quedamos todos en casa. ¿Para qué va? No. Vamos a quedar todos en casa, nomás todos los equipos paraguayos. Ya no competimos más. Te expongo nomás así como vos decís, que vaya nomás ya Julio César Cáceres, así tipo del boxeo, a tirar la toalla, entonces. Ojo que hay un detalle también que ayer estábamos mirando, Bruno, en el calendario. No, aparte Olimpia se juega siempre en la Copa Libertadores, se juega al todo, nada. Y es otra cosa. Atlético Nacional es un clásico ahí, sí. No. Y yo creo que estos equipos van a estar comprometidos en el torneo continental y le van a dejar el camino, no sé, el camino liberado, pero por lo menos Olimpia estará bien metido toda vez que quede fuera. Cristian, vos que manejas bien el calendario, imagínate que hay un detalle. Empieza el campeonato el 4 de febrero. Sí. Olimpia ya estaría debutando en esa fecha. 2 meses de campeonato ya vamos a tener cuando empiece la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sí, cuando empiecen a jugar Cerro y Libertad. Entonces estamos hablando, ya se puede jugar 10 fechas inclusive, más los adelantos que se van a confirmar, ¿verdad? Porque va a haber muchos adelantos, Por eso, entonces estamos hablando ya que se puede jugar, ya podemos llegar al Ecuador de la apertura con 11 fechas, y ahí arrancan los equipos que tienen fase de grupo como Cerro y Libertad. Y en 10 fechas pueden ir calentando motores mira que podemos decir, esta habilidad también podemos decir por Libertad, pues también mantiene el técnico, ¿verdad? Sí, pero lo que mostró el año pasado, a mí no me convenció. Y más todavía ahora, sacándole a algunos jugadores y trayendo a algunos que, tiene más de 30. Libertad tiene un equipo... equipo titular con más de 30 años. Libertad tiene un equipo longevo. Longevo, sí. Experimentado. Pero esos longevos tienen buenos rendimientos. Si me decís Roque, habría que ver, ¿verdad? Porque por lo general juega un partido, descansa 2, 3, ¿verdad? Y yo no sé si va a ser titular indiscutible en ese equipo, ¿verdad? Pero mirá, Fabio Martín, están pensando en Riveros, 39 años. Le llevaron a Roque que tiene 40. A no ser que Rivero, por ejemplo, juegue con Hugo Quintana. No. Con Hugo Martínez. Ahí Hugo me parece Martínez. que la dupla titular ya está de Garnero. Hugo Martínez con Boca Negra. Aunque puede aparecer ahí... No le va a llevar a Rivero para que vaya a la banca de expectativas. Sí, no puede ser. Bien, ¿por qué no? Y ciertos partidos donde necesitas 3 volantes, lo metes a Rivero como líder de esa zona defensiva, lo soltás a Hugo Martínez, que sabe romper, que sabe jugar. A Boca Negra le das más libertad para organizar, porque esa es la calidad que tiene el colombiano. Por eso juega de volante central. No juega de lateral ni de central. Juega de volante central porque tiene buena visión de juego, organiza. Yo creo que Libertad puede llegar mejor este año 2022. Es cierto que tuvo dudas, pero... El año pasado me dejó muchas dudas. En el segundo semestre. En los 2 torneos. Ganó aquí el campeonato Apertura. Pero con muy poco. Pero porque Olimpia está en otra cosa, está en la Copa, con todos sus inconvenientes. Cerro también, con Francisco Chiquiarse allí, luchando con... tratando de armar también el equipo, porque Boselli, por ejemplo, no es que vino y se adaptó al equipo, o sea, tardó un poquito en adaptarse, y nos estamos olvidando de otro equipo que puede entrar a la pelea. Guaraní. Claro, Guaraní es otro que, como vos decís, Cristian, hay estabilidad más allá de que se fue un referente importante como el arquero que es serbio. Mira que se queda Boadilla vuelve. Ese es un punto muy importante, Fabio Martín. El arco. El arco. Mira que Guaraní tuvo momentos críticos de medio campo para abajo. Sí. Y siempre, así como Jan le salvó a Cerro en varios partidos, Serio también lo salvó en varios partidos. Claro, hay que siempre, la base de un equipo que quiere campeonar es tener un buen arquero. Un buen arquero que no solo tape es que vamos a los últimos campeones. Lo convencional. Vamos a los últimos campeones del fútbol paraguayo.
Claro. Olimpia ganó el tetracampeonato gracias a quién? En varios partidos. Gracias a Alfredo Aguilar. Sí. Que después haya ganado partidos con suficiencia otra cosa. Pero Aguilar lo salvó varias veces. Estando 0-0 o 1-0 a favor de Olimpia, en varios partidos apareció atajadas espectaculares de Aguilar. Tenés toda la razón, Cristian. El Cerro, por ejemplo, el Popi Muñoz. Cuando estuvo... En el 2020. En el 2020. Sí. Y después lo de Guaraní. Guaraní llegó hasta donde llegó gracias a Sergio también. Y cuando Sergio dice, o se acuerdan de mi rendimiento contra Palestino, claro. Él le metió en fase de grupo a ese Guaraní. Exacto. Con ese batallador equipo de Costas. Por eso estamos hablando de que los arqueros tienen que también formar parte de una estructura muy importante para salir campeón. Y Guaraní en estos momentos no tiene un arquero de jerarquía. No tiene. Ese es el problema de Guaraní. No tiene el colombiano Vázquez, pero después más tiene una base importante de juego. Sí. Aunque se haya ido Florentín, ahí lo trajo a Mendoza, que es un líder natural también, un buen jugador, que tiene buena organización de juego. En la defensa queda Rodi Ferreira. De mitad de cancha para arriba tiene variantes. Sí. Más todavía que si Raúl Bobadilla hace una buena pretemporada, puede ser de utilidad con Fernando Fernández jugando por detrás, así como lo hacía con Alfio Oviedo. Que ya jugaron juntos. Para Johnny entonces Olimpia. Sí. Porque se va a eliminar rápido la Copa Libertadores. En caso de quedar fuera de la Copa Libertadores, Olimpia se va a meter de lleno al campeonato. Mira que mucha gente, Bruno, me imagino que está con el mismo pensamiento. Pero el hincha prefiere más, el hincha Olimpia la Copa Libertadores. Claro que va a preferir, pero en caso de quedar fuera de la Copa Libertadores. No, con este equipo, con esta base, el hincha de Olimpia se puede ilusionar con fase de grupo fácilmente. Fácilmente digo porque... Pero ¿por qué entonces cuestionan cuando yo digo que es candidato uno al título? Porque para mí... Se contradicen, me dicen que Olimpia puede ser campeón de América y cuando yo digo que es candidato uno, Fabio me dice, no, lo que te digo, Johnny, es que va a entrar con todo en Copa Libertadores y eso puede significar que en 6 fechas de campeonato tenga que disminuir el potencial de su equipo de campeonato por ir a pelear por Copa, porque Olimpia, o jugando los dos igual, hay un foco de atención que va a tener el equipo desde el comienzo del campeonato. Mira que si Olimpia pasa las 3 fases, va a llegar a la 6ª fecha del campeonato jugando todavía Copa Libertadores. Claro, no hay por eso. Jugando todavía Copa Libertadores. Y en la 6ª fecha no tiene el Superclásico. Claro, tiene el Superclásico. Ahora vuelve a la 6ª porque tenemos 12 equipos. Bueno, pero ¿qué cambió de este Olimpia o qué va a cambiar? Porque así como decíamos, Roque es el único que falta. Después se incorporó Santiago Vera. Volvió, ¿quién más volvió? De los titulares. Peta Brizuela. Ponerle que se fue Willy Mendieta, pero tampoco convenció estos 6 meses que no, pero no marcó diferencia. No fue el de antes. ¿Brizuela viene por Willy Mendieta? No, pero es uno de los que retorna. Para mí es pero Willy no terminó siendo titular en Olimpia. Para mí es Fernando Cardoso por Mendieta. Creo que está el mediocampo titular que hablábamos ayer también, que Julio Cáceres no creo que toque esa estabilidad que tuvo el equipo. Pero ¿qué cambia esto Olimpia? Porque esto Olimpia fue que él terminó muy mal el año, o sea, en el campeonato, porque después termina redimiéndose ganando la Copa Paraguay, ¿verdad? Lo que pasa es que mejoró en la última fecha. Y la Supercopa, ¿verdad? Sí. Olimpia le gana muy bien a Nacional, este mismo equipo. Sí. Le gana muy bien a Cerro. Sí. Me van a decir, bueno, pero Cerro no contó con varias figuras, pero era súper clásico y ganó muy bien el título. Jugó muy buen partido también contra el Libertad, o sea, tuvo punto, pero terminó casi penúltimo Olimpia. Penúltimo terminó. Y bueno, penúltimo terminó. Ese partido contra el Libertad. Por eso, la pregunta que les hago es si este es el mismo equipo de Olimpia, salvo Roque Santa Cruz y algunas incorporaciones, que mucho cambia. Y nos cambia mucho en el grupo. Un punto importante. Julio Cáceres se rodea de gente experimentada. Pablo Rosso ya está. Morel Rodríguez va a llegar en las próximas horas. Me parece que el caso del profesor Pablo Rosso es sumamente importante porque Olimpia tenía un equipo. Bueno, pero se le está presentando a Pablo Rosso como el salvador del Olimpia. Y a Cerro lo tienen a chiquearse como el salvador. No, pero chiquearse técnico y Pablo Rosso preparador físico, discúlpame, mucha diferencia hay. No, pero digo nomás. El que hace los planteamientos no va a ser Pablo Rosso, va a ser Julio Cáceres. Sí, pero él es el que. Ya sabemos que este equipo Olimpia. No podemos discutir a Alejandro Silva. No podemos discutir a Derly González. Pollo Recalde. No podemos discutir la categoría de Alcaraz. Si él está bien físicamente, puede ayudar muchísimo. A Sergio Tálvaro, el mediocampo allí con Richard Ortiz. Entonces,
un preparador físico, así como su nombre dice, prepara bien físicamente este equipo de Olimpia, me parece que ahí puede estar. Está bien todo lo que decís, Johnny, que Paolo Rosso es un gran preparador físico, un profesional de primerísimo nivel. Que Olimpia va a correr, los 22 partidos va a correr, pero no se trata de correr simplemente, de tener resto físico, es jugar, competir, tener buenas estrategias. Yo siempre digo lo siguiente. Pero para mí, Julio César Cáceres es el técnico ideal pro Julio, mi querido Fernando. Claro, para mí el técnico ideal de este momento de Olimpia yo te veía peligro de gol. Pero aquí las dudas pasan por el rendimiento colectivo de este equipo. Porque no me puedo decirle, decirlo así, un gran jugador. Pero en lo colectivo, ¿cómo va a responder este año, este 2022, este equipo? Terminó bien, es cierto, pero es el mismo equipo que también perdió muchos partidos. Que perdió la autoridad en casa, por ejemplo. Para mí, Johnny, hoy, no sé qué vino de contramano totalmente hoy con el tema de Roque. Ahora con el tema de Olimpia y el campeonato. Olimpia, me parece que va a apuntar a la Copa Libertadores, llegar a fase de grupo mínimo. Por eso, claro. Va a ser un fracaso. No, pero Johnny, vos puedes apuntar que es candidato un artículo. Si se queda fuera de la Copa Libertadores. Y bueno, va a ser fracaso económico y deportivo. No, va a ser rotundo. Voy a habilitar 10 audio WhatsApp. 10 audio WhatsApp ahora. No va a ser fracaso, porque Olimpia no contrató. Una cosa era si no, Olimpia, por ejemplo, Johnny, no. contrataba 5 jugadores y queda fuera de la Copa Libertadores. Allí es un fracaso, pero Olimpia está con hilito. Olimpia está armando de a poco. Toca pero armando de a poco, ¿qué si ya son jugadores que la mayoría son del tetracampeonato? Y son experimentados. Son experimentados. Se quedaron los que ganan bien, ¿no? Johnny, se quedaron los que ganan 10, 12 millones de guaraníes. Por favor, discúlpame. Si no va a pelear fase de grupo, ¿para qué va a pelear campeonato también entonces con ese criterio, verdad? Entonces se va a caer también en cualquier momento, ¿verdad? Con ese criterio. ¿Cómo es que no va a apuntar a fase de grupo y que sí puede ser candidato al título de campeón? Yo no digo que no apunta a fase de grupo. Digo nomás, si queda fuera de la Copa Libertadores, ahí. Ahora cambia entonces, porque vos ya lo ponías a Olimpia como el candidato 1. Más allá de la Copa. No, yo cuando Bruno me dice, ¿lo pones como candidato 1? Y yo le digo, sí, lo pongo en caso de quedar fuera de la Copa Libertadores. ¿No escuchó nomás Sí, pero el caso de, pues no es para Olimpia, no, ahí no entra en el presupuesto de Olimpia eso. Porque Olimpia apunta a llegar a fase de grupo, por lo menos. Claro, pero... Porque sería un fracaso si no llega a la fase de grupo. No, para mí no va a ser fracaso, porque Olimpia no contrató. Aclaro otra vez. Bueno, pero no se quedó, pues diezmado totalmente. Al final con Roque nomás que se fue. Estamos hablando, Johnny, de jugadores experimentados. Vos hablas de Otálvaro, hablaste de Alcaraz, sí, de Tito Torres, Fabio habló de Alejandro Silva, hablamos de Richard Ortiz, de Luis González, Alfredo Aguilar. Fracaso fue aquella vez. Todos se quedaron. Hasta se quedó, como el que Orsusa también se quedó. Sí, Adelio Zárate se quedó. Claro. Todos se quedaron. Sí. Es más, sumaron jugadores. Y por eso, entonces, ¿por qué extraña que Olimpia sea candidato 1? No, pero vos puedes poner candidato 1 si se queda fuera de la Copa Libertadores. Con una... entre comillas. Con el asterisco puedes poner uno. Claro. Sujeto A, el famoso sujeto A. Porque si hay equipos que quedan fuera de un torneo continental y sienten muchísimo. A eso nomás. Por los quilates de jugadores que tiene, porque Olimpia tiene calidad en ese plantel, Johnny. No puede dejar de apuntar a la fase de grupo. Vos no le podés decir al hincha de Olimpia, sabes que ellos van a hacer el máximo esfuerzo, pero cuando llega Atlético Nacional y Fluminense, si se elimina, van a hacer el máximo esfuerzo, pero no te vayas a preocupar por eso, porque si se elimina, va a apuntar. No hay ningún problema. Vamos a encarar el torneo de apertura. Yo no creo que... A ese hincha que festejó 3 veces la Copa Libertadores, vos no le podés decir eso. Hay que preguntarle al presidente de la Olimpia, ¿cuál es el objetivo de la Olimpia este año? Ingresar a fase de grupo. Y bueno, esto es fútbol. Entonces, y vas a enfrentar a equipos como Fluminense, como Nacional de Medellín, que van a tener, o Millonarios de Colombia, que tienen lo que Olimpia no tiene a esta altura. Olimpia está atado. Pero casi con estos mismos jugadores que citamos. El año pasado Olimpia le dejó al Inter de Porto Alegre, por ejemplo, fuera de competencia. En Copa Libertadores. Con casi el mismo grupo. El panorama, pues no es al final como pintaba que Olimpia iba a quedar prácticamente desmembrado. Claro. Y que se iban a ir todo. Y que iban a jugar juveniles. Claro, que se iba a promocionar gigante. Ahí sí yo iba a decir, no. Lo de la Copa Libertadores, si pasa César Vallejo, ya espectacular. Y que apunta el torneo local mientras los otros juegan la Libertadores. Pero tenés 2 meses ya de disputa del torneo local para que entren en acción los otros en Copa Libertadores. ¿Vos te crees que Cerro y Libertad van a dar changüí de 2 meses?
Y en 2 meses, ¿cuántas fechas vas a tener? Por lo menos ya la primera etapa se va a terminar. Es lo que hablamos. La primera rueda se va a acabar. Para mí que Johnny no está muy hoy. ¿A qué hora dormiste anoche? No, inmediatamente después de peligro de gol. No puede ser. Mentira, ¿Qué hora más o menos? 11:30 de la noche, las 12, No, ¿qué 12, hora? las 12. ¿Y qué hora te levantaste? Me levanté a las 4 de la mañana. Pero bien, no. desde las 4 de la mañana estoy aquí. Con razón. Vamos a la pausa, audio WhatsApp, vamos a escuchar, seguimos debatiendo Olimpia. Johnny no durmió. Pero quiero decir uno. Hoy fue un martes difícil. Cuando yo digo Olimpia es candidato 1, me saltan y me dicen, no, pero estás loco vos. Y después dicen, Olimpia va a ganar la Copa Libertadores. Nadie dijo acá. Nadie dijo eso. No, yo no dije eso. No, que tiene que apuntar Le apoya a Cristian. A fase de grupo. Por lo menos fase de grupo. No te vayas a poner en una situación sensible que están todos en contra tuyo, Johnny. No, así no es tampoco. Pero hoy viniste. Yo creo que no durmió bien, Johnny. Aparte le está afectando. No, yo creo que no es tan fácil, Johnny, eso de ir con la adrenalina de peligro de gol y dormir enseguida. Cuesta un poquito. Y se levantó a las 4 de la mañana. Quiere decir que no durmió a las 8 horas. Hoy yo creo que 1 hora le costó hablar. Acá me dice Bruno. Bruno dijo que Olimpia era candidato de la apertura 2021 siempre y cuando Gorosito no seguía siendo director técnico. O sea que en la misma situación estamos. El año pasado, Johnny. El año pasado también Marito dijo que no sé qué tal cosa y no pasó. El año pasado no se llama a pensar dijo eso. tantas cosas que mira a quién le pongo ejemplo. Dame 30 segundos. Vamos a pimponear con los audios WhatsApp, mi querido Obi, por favor. Empezamos con a ver. Bruno, Johnny lo que quiere decir es que Olimpia hoy en día no tiene 2 planteles para encarar 2 competiciones como la Libertadores y el torneo local. Eso es lo que él quiere decir y ustedes no lo entienden. Él dice que tiene plantel pero para un solo torneo. No, pero no dijo eso, señor, ni dio a entender tampoco, no sé. Bruno, ven un poco si Johnny no tiene apetito. Creo que no le está llegando la sangre al cerebro. Tranquilo. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. A ver, más audio WhatsApp. Buenos días, Bruno. Buenos días, el Cardinal Deportivo. Olimpia con Roque salió último. Y sin Roque ni va a figurar. Eso no es lo que yo te puedo decir. Bueno. Bruno, Marcelo Andriotti. 2013 Olimpia estaba en bancarrota. Jugadores con un plantel reducido. Llegó a una final. Nunca hay que subestimar a un gigante, Bruno. Ahí a los panelistas le digo, Marcelo Andriotti de la ciudad de Luque. A Johnny tenés que decirle, por favor. Pero no, déjenle entiendan a Johnny. Lo que él dijo es que no dijo que se va a eliminar. Él no dijo que no tiene plantel para llegar a fase de grupo. Él lo que nos dice es que si pasa a fase de grupo y va a seguir en la Copa Libertadores, pues ahí tiene más partidos todavía. Y que no va a poder enfocarse mucho al campeonato. No, pero en un momento, Johnny, vos dijiste que es difícil lo del Olimpia contra Atlético Nacional de Medellín contra Fluminense. No, vamos a cambiar los discursos ahora. En caso de eliminación dije, y ahí puse que Olimpia va a jugar contra Nacional, va a jugar contra Fluminense. No dije, es menor. Dije nomás que esto es fútbol. Hablaste de los equipos brasileños que se están esforzando con todo. Yo te dije, entonces no hay que competir más con ellos porque se preparan con todo. Sabemos eso. Se van a quedar otra vez con la Copa. Ahora le pongo la firma que la Copa está diciendo que los brasileños van a ser campeón de la Copa. Señor. No, se está descomponiendo esto. Palmeiras, $10 millones fue por un jugador argentino que juega en el New York City. Y nosotros, acá Cerro, no le puede traer a uno que gana $2 millones al año. Ok, Bruno, Mateco Pio, en Guaraní Pio ya no vamos a contratar nada, pues ya tiene carpeta llena o como siempre ellos se encierran en su propia burbuja. Vamos a preguntar lo de Guaraní. Buenas tardes, Bruno, el aporte
Roque Santa Cruz, mi amigo eres que a la Olimpia, no, mi cosa me va a afectar la selección paraguaya, mis amigos, Hola Bruno, sí, lo que a mí me preocupa en Olimpia ahora es que todos los viejos se quedaron, como Aguilar, Alejandro Silva, Iván Torres, todos ellos. Eso es lo que a mí me preocupa. Vamos a la pausa, ya volvemos. Cómo hace falta tu amor en esta noche de invierno, en esta noche que añoro el calor de tu besar. Cómo hace falta tu voz para arrullar mi silencio, para decirme muy quedo que ya no me dejarás. Con tu regresar tendrá de nuevo luz mi cielo, con tu regresar darás consuelo a mi penar. Vuelve pronto amor que ya agonizo de esperarte, y de tanto amarte ya me duele el corazón. Cómo hace falta tu amor en esta noche de invierno, en esta noche que añoro el calor de tu besar. Cómo hace falta tu voz para arrullar mi silencio, para decirme muy quedo que ya no me dejarás. Con tu regresar tendrá de nuevo luz mi cielo, con tu regresar darás consuelo a mi penar. Vuelve pronto amor que ya agonizo de esperarte, y de tanto amarte ya me duele el corazón. Cómo hace falta tu amor. Me traicionaste y yo sincero tanto te amé. Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció, y te casaste interesada no con el hombre que te adoró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevas dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Cada momento lo besarás, y al darle el beso por aquel toro tu pensamiento siempre estará. Si tu marido te pide un beso puro con gran amor, en ese instante vendrá el recuerdo por el dinero que te compró. Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración. Mira que llevas dentro del pecho la vil moneda de tu traición. Aquí por ABC Cardinal 730 AM. Te contamos, te escuchamos.
12:40, teníamos que ir a la pausa hoy, pero bueno, fuimos a un tema musical porque hubo acá una falsa alarma de incendio, por eso que estamos retornando al aire. Bueno, mete la pausa hoy, por favor, ya volvemos en un instante. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Los nuevos cortes frescos de Upisa son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Tener internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más. Bruno, desde fin de año y este enero, a mí me encanta Cardinal, mejor radio de Paraguay. Gracias, señor, muy amable. Los brasileros van a ganar otra vez la Copa. Ahora que ya no es más tranca y chute. Riquelme lo dijo que hoy en día no iba a poder jugar al fútbol porque es demasiado rápido. Los más rápidos son los brasileros. Uno problema olímpico es que hay muchos jugadores viejos que se vienen arrastrando a ese campeonato que no cortamos. Esos jugadores no te van a rendir 3 partidos al hilo. Bruno, Dani, Johnny, ustedes no le conocen al Olimpia. Olimpia es candidato siempre. Sin plata, con plata, sin Roque, con Roque. Con el que esté en el plantel. Siempre es candidato, el rey de copa, es el campeón del mundo, como dice Bruno siempre. Y así estamos en el Olimpia. Fuerza nomás. Siempre les escucho de Capiatá, kilómetro 20. Gracias, muy amable. Buenas, el equipo brasileño. Acuérdense que Olimpia salió campeón en Brasil también. No, Olimpia no tiene miedo a nadie. Les pesa a los brasileños cuando ven la insignia de Olimpia. Bruno, ¿qué tal? Te habla el líder de Murcia. El año pasado Marito dijo que iba a poner una fábrica de Lamborghini y este año va a poner una fábrica de avión. Así no mata Johnny. Papi, Bruno Mateco no tiene nada que ver la plata Johnny, no tiene nada que ver, ayuda mucho pero no tiene nada que ver. Palmeiras tenía la mitad, sino un cuarto del presupuesto de Flamengo, igual le ganó. Bruno, Olimpia en el 2013 de la fase 3 creo que llegó a la final. Como decía el oyente, no hay que subestimar a un grande. Bruno, Olimpia te pidió la jugata, yo pido jugata la campeonato donde Poli Nacional, de Poli 12 de octubre, Guaraní, yo te pidió el equipo. Bruno, no se puede disminuir el cupo de extranjero. Y se da una oportunidad a los chicos de la cantera. Y es lo que va a hacer Olimpia. ¿Cuándo se trata el tema del Sub-19? El viernes. Viernes en división. Y ahí se tiene que resolver. Ahí según Wilson van a votar en esa reunión. En esa reunión ya tienen, si es que se va utilizando en el pretorio, ya tiene que haber una resolución. Si se utiliza en el primer torneo, ya tienen que estar vigente desde el viernes. Tenés que reglamentar. Bueno, se utiliza, pero cantidad de minutos, si es desde el principio o en algún momento puede ingresar. Lo que va a pasar en el tema de la bolsa de minutos, eso va a ocurrir. Porque todos hablan del porcentaje que puede ser. Porque ya Wilson, que maneja buena información, nos decía 40% del total de 22 partidos, por ejemplo.
800 minutos. 800 minutos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Fabio? Hay que ver si es el jugador o es el Sub-19. No, como el jugador, no puede ser jugador, tiene que ser el Sub-19. Por eso, ¿qué pasa si un jugador se lesiona? Claro. No va a poder completar esa cantidad de minutos. Vamos a poner, Resistencia hace jugar 2 partidos a un lateral izquierdo Sub-19. Sí. Para el tercer partido no llega porque se lesiona. Ahí pone un volante, por decirte, un Sub-19. Un delantero, por lo general van a poner un delantero. Los equipos que no son fuertes. Pero conociendo a nuestros dirigentes, hay que tocar bien ese punto. Hay que ver. Claro, porque un mismo jugador no va a poder jugar los 22 partidos o acumular los 800 minutos. Es el Sub-19 en sí, que pueden ser 5 o 6 jugadores en total. Que utilizaban 22 fechas. A no ser que sea, por ejemplo, un Julio Enciso. El caso de Ramón Sosa contaba Wilson ayer en Peligro de Gol, nuestro compañero Wilson González, que la deuda de Olimpia con Tembetarí es de $750,000. Sí. Y la oferta que tiene en estos momentos Olimpia por Ramón Sosa es de Gimnasia Grima de la Plata, que dirige Gorosito. Sí. Y justamente ayer estábamos recordando que su mejor momento, el de Ramón Sosa, fue con Gorosito. Gorosito pide por él. Porque Olimpia lo ficha, pero con la posibilidad que continúe en River. Pero cuando Gorosito se hace cargo del equipo, fue a ver algunos partidos. Recuerdo ante Cerro, por ejemplo, jugó Ramón Sosa, jugó un muy buen partido y Gorosito dijo, no, yo lo quiero en mi plantel, ya para iniciar el campeonato. Pero yo voy nomás, Bruno, Gimnasia, llevarlo a Gimnasia. A lo mejor va a ir a préstamo, pero el fútbol argentino está muy golpeado económicamente y no sé si está más en condiciones que el Olimpia de retenerlo a Sosa. Sí. El tema es que Olimpia tiene que volver a hacer otro esfuerzo económico. Conste que Daniel Campos dijo, estoy abierto para negociar. Es para negociar. No significa que deba pagar a Olimpia los $750,000. A lo mejor puede negociar bien, pagar un 300, por decir, o la mitad de lo que se debe y después ver después cómo puede arreglarlo, así como lo hizo con los otros jugadores también. Pero es una carga pesada esa deuda también para Olimpia. Pero puede sacar mayor tajada, más ventaja en 6 meses más. Vendiendo al... Claro, porque como vos decís, no sabemos cuál es la situación, porque Cerrati nos decía que viene negociando mucho con el fútbol argentino, decía, Lanús y Vélez están muy bien. Son equipos bien organizados, bien estructurados económicamente. Ahora los Gimnasia uno no puede saber mucho quizás de cómo se manejan económicamente, pero es un mercado bastante tocado económicamente el fútbol argentino. Quizás con la NU y Vélez entre Defensa y Justicia. También puede ser. Sí. Pero son clubes con poder económico para ellos, pero no sé si para afuera, porque el peso argentino, ellos pagan en peso, y el peso argentino para ellos es un dinero importante, pero para afuera no. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida.
Hoy, ¿cuál es la base del Olimpia o no tiene un equipo titular? Sí, sí, sí. Para mí tiene el equipo titular. Me resta confirmar si será Salazar o Hugo Tálvaro, el lateral por la zona derecha para arrancar. Después están todos. Está Alfredo Aguilar. En algún momento Olveira jugar el campeonato o la Copa Libertadores, pero arranca Aguilar. Salazar o Tálvaro, lateral por la zona derecha. Salcedo, Alcaraz y Torres. El mediocampo, Richard Ortiz, capitán. Hugo Quintana, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Derlis González y Jorge El Pollo Recalde. Si quiere usar 9, está Walter González. O en todo caso, Diego Duarte. Es la alineación base. Después está el Peta Brizuela, que puede jugar por derecha. Ramón Sosa, si se queda, puede jugar por el sector izquierdo. Por el medio, Orsusa, Adelio Zárate. Aparece el joven Marcos Gómez. Imagino que ahora sí ya va a tener continuidad en algún momento. Volante central, 6. El lateral izquierdo, además de Tito Torres, ¿quién sería? Está Castellano, todavía Castellano. Castellano. Y también está haciendo la pretemporada Alan Paredes. Si se quiere utilizar un lateral de mucha salida, Alan Paredes. O todavía Castellano para marcar. Y está también Mateo Gamarra, en caso que se necesite segundo central y primer central, si no está Saúl, Luis Cáceres. ¿Qué pudiste averiguar sobre el tema Ramón Sosa en las últimas horas? Y que se va a dar el contacto. Y que hay predisposición de la gente de Olimpia de mantener su postura de no transferir al futbolista. Pero $750,000. A mí no me dieron monto. Pero así como dijo el señor Campos, Olimpia está seguro que va a negociar, que se tiene que dar ese contacto, presidente-representante. Pero aún no se dio ese contacto. No, aún no se dio. El presidente está de vacaciones. Ya retornó. Estuvo fuera del país los últimos días de diciembre y retornó el 4 a nuestra ciudad capital. Ah, perfecto. Porque cuando habló la cosa dijo, a mi retorno, o sea, dando a entender que también iba a volver a salir del país. Y probablemente vuelva a salir del país, pero por ahora está... Él ya retornó el 4. ¿Y qué amistosos tiene Olimpia? El 22 ante Tacuarí, y me resta confirmar el primer, si va a tener 1 o 2 amistosos, pero sí y va a realizar intensa tarea futbolística, porque son varios futbolistas. Se puede perfectamente armar 2 a 3 equipos en esta pretemporada. Bueno, a la vuelta de la pausa, Juanma nos recapitula lo de Cerro Porteño. Arrancábamos con Cerro Porteño, hablábamos con el presidente de Libertad. Tenemos que averiguar cosas de Guaraní. Lo de Cristian Rivero, ¿qué sensación te dejó lo de Cristian Rivero? Y que hay que pagar la rescisión, y no sé si Libertad está muy de acuerdo con eso, porque Nacional es dueño de la ficha y tiene contrato vigente con Cristian Rivero. ¿Hasta cuándo tiene contrato? Y un año más, ¿verdad, Wilson? Un año más. Un año más. Con y Nacional. Yo no creo que sea problema. Pero el problema de poner para la rescisión no creo que... No creo que sea un monto de rescisión muy elevado, ¿verdad? Mira, que Nacional suele ponerse firme cuando... Sí. No, ya sé, pero no creo que el monto sea muy elevado. Para Libertad no... Lo que extraña es que cuando Libertad quiere algo enseguida se soluciona rápidamente, y el jugador se fue a hacer la pretemporada con Nacional, lógicamente, ¿verdad? Pero está ahí, llevó todas sus cosas para la pretemporada y va a seguir. Eso le decía el presidente editorial, me decía, claro, el jugador de Nacional va a seguir trabajando ahí mientras se resuelve lo de Libertad. Bruno, permitime, la cuenta oficial de la Olimpia dice: la grandeza de un club radica en su historia, lo demás es puro cuento. Hoy, hace 31 años, nos abrazábamos a la gloria y conquistábamos la Supercopa Sudamericana. Somos pasado, presente y futuro. Y aparece la imagen de Luis Alberto Monzón, jovencísimo, con la copa, y a su lado Raúl Vicente Amarilla, la camiseta TP. Ah, mira vos.
Bueno, a la vuelta, Juanma, ya estamos con todo lo referente a Cerro Porteño. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoíris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante, además salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoíris y sus productos en las redes sociales. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas y vos descansás. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Me gusta estar en contacto con Víctor Agüero, el doctor, vicepresidente de Cerro Porteño. Doctor, ¿cómo te va? Feliz año para vos y tu familia. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Bruno? Contento, feliz año para ustedes. Espero que el 2022 venga cargado de éxitos y de salud para todos los integrantes de la familia, de la mesa y de la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hablando de recargarse, ¿está con todo Cerro Porteño, doctor? Estamos trabajando. Parecía que estábamos quietos, pero nunca pasa eso, pero sí, estamos trabajando y estamos empezando la semana pasada empezamos a concretar los primeros fichajes. Pero eso ya lo venían trabajando tiempo atrás, ¿verdad? Sí, la verdad que todo este trabajo viene de en algunos casos de meses, te diré, como el de William, que ya trabajamos en el mercado anterior. Y sí, estamos trabajando y contentos, pues estamos empezando a cerrar las posiciones que el profe nos había solicitado. Lo de Sergio Díaz, ¿cuándo él firma? ¿Cómo está? ¿Ya se arregló con él? ¿Va a ser un contrato normal? ¿No va a haber ningún tipo de cláusula de exigencia? ¿Cómo en algún momento se deslizó? No, la verdad los contratos en general son similares, bastante amplios, con muchas exigencias para todos. Se estaría firmando, creo que hoy él va a tener un contrato de 1 año con renovación automática, si cumple algunos objetivos, así que esperemos que podamos si cumple unos objetivos. Sí, si cumple unos objetivos, el contrato se renueva automáticamente. Perfecto. O sea, bueno, entonces va a tener cláusula de objetivo, entonces Sergio Díaz. Sí. ¿Sería, por ejemplo, un mínimo de partidos, doctor? Sí, mínimo de partidos, mínimo de participaciones, logros también que podamos tener con sus participaciones, y así que, pero de muy fácil cumplimiento. O sea, yo no creo que si él está metido en lo que es el club, le cueste mucho lograr esos objetivos. Lo de Popi Muñoz, ¿cómo marcha? Se está conversando, creo que es un pedido del profe y creo que hay un principio de acuerdo también para que... principio de acuerdo. Sí, ¿Con él sería un principio de acuerdo de 1 año? Sí, de 1 año. ¿Y Pachi Carrizo volvieron a hablar con él? ¿Qué intenciones tiene? ¿Quiere volver o ya quiere quedarse en su país? Pachi le hicimos una oferta la semana pasada, pidió unos días, tenía tan algo de afuera de un mercado exótico que estaba pendiente. Yo creo que si no se da eso, probablemente vuelva a estar con nosotros. El profe le manifestó su interés de continuar con él y bueno, ya tiene la oferta y veremos si podemos cerrar en los próximos días. ¿Qué tal, doctor? Te saluda Fabio. Si no va a Corea, entonces el Pachi está para volver a Cerro. Y nosotros tenemos intención y creo que él también.
estuvo muy cómodo, salió 2 veces campeón, fue parte importante de los equipos campeones, tuvo participación tan importante en Copa el primer año, así que yo creo que si no hay algo que sea con una diferencia económica muy importante, yo creo que él seguiría con nosotros. Doctor, el tema de Jam, ¿Cerro compra la totalidad del pase y firma 4 años con él? Estamos cerrando, estamos pendientes de algunas comunicaciones con San Pablo, hay ya un acuerdo bastante avanzado y sí, sería una compra y firmaría un contrato largo con nosotros. Siempre estuvo por buen camino esta negociación, doctor, ¿no hubo en un momento dado un momento de punto intermedio? ¿Siempre estaban de acuerdo con el jugador? Sí, no, la intención siempre fue de ambas partes, por supuesto, cada uno tira también a lo que considera justo, pero siempre se trabajó en pro del acuerdo y nunca hubo dudas de que llegaríamos a un acuerdo. Doctor, el caso Robert Pires Damonta, ¿cómo está? Se está conversando con Flamengo, está todavía en etapas iniciales y bueno, veremos si podemos cerrar en las próximas horas. ¿Cuántos años de contrato serían con él, doctor? Todavía no llegamos a ese punto, esperemos que él pueda solucionar los pendientes con el Flamengo. Nosotros estamos hablando con Flamengo y posteriormente trabajaríamos sobre Robert. Si todo marcha bien, Jan 4 años y Robert Pires Damonta 3 años. Sería contrato largo. ¿Y el caso Robert Morales, doctor? Bueno, el caso de Robert Morales hubo una confusión instalada en los medios la semana anterior, por eso decidimos salir a hablar hoy. Él, al incorporarse a Cerro se hizo titular del 50% de sus derechos económicos, sin pago, hay que ser sincero, sin pagar nada por esos derechos. Ahí se establecieron diferentes cláusulas de salida dependiendo del tiempo en que se haga uso. Eso fue una exigencia del jugador que fue negociada y se llegaron a puntos intermedios en los cuales ambas partes nos encontrábamos cómodos. Esas cláusulas van en aumento con el transcurso del tiempo. Él tenía la opción de hacer uso de la opción en este mercado hasta 30 días antes del inicio del torneo de apertura, que es el 4 de febrero, tenía más o menos hasta el 4 o 5 de enero creo que tenía para hacer uso de la opción. Él no comunicó la presentación, él no presentó ninguna oferta internacional en ese plazo, simplemente comunicó su intención de hacer uso de la cláusula, pero sin cumplir el requisito que era el de presentar la oferta, como lo establece la cláusula. Posterior a eso, en el supuesto que esa comunicación suya sea válida, la cláusula establece un plazo de pago al contado, libre de cualquier retención, impuesto, porcentaje del jugador, etcétera, por nuestro 50% de derechos. Ese plazo venció, ya venció y no se realizó ningún pago. O sea que de ninguno de los dos lados, entonces. De ninguno de los, a nuestro criterio, ninguno de los dos lados se dio cumplimiento. Y doctor, a partir de ahora entonces Cerro sí ya puede establecer el monto por el que le quiere vender en el siguiente mercado de pases. No, para el siguiente mercado de pases tiene una cláusula, pero que aumenta el valor. ¿A cuánto aumenta, doctor? A 3 millones. Por el 50. Ya $3 millones. 3 millones por el 50. A partir de hoy ningún club puede hacer uso de esa cláusula. Ya nos encontramos en periodo protegido de FIFA y la cláusula establecía un plazo expreso. Entonces, a partir de hoy el club que intente hacer uso de la cláusula o instigar al jugador o proveer los recursos al jugador para cada uso de la misma, se expone a las sanciones que están establecidas en el reglamento de FIFA, se expone a las sanciones económicas y deportivas, así que yo creo que con esto se da por cerrado el capítulo de uso de la cláusula, y por lo tanto el jugador consideramos que continuaría con nosotros.
Doctor, el caso del jugador brasileño, realmente, bueno, en mi caso yo realmente no lo publiqué, sí hablamos del tema porque los colegas estaban lanzando insistentemente el tema, ¿verdad? Pero a mí me parecía muy raro porque después nos pusimos a investigar acá con los compañeros y los colegas, dirigentes de Palmeiras, inclusive nos decían del monto que él estaba ganando, que Inter de Porto Alegre lo quería, estamos hablando de Luis Adriano, ¿verdad? Y ni siquiera el Inter en su momento pudo contratarlo, porque es exorbitante el monto que gana para el mercado paraguayo, e inclusive para el mercado brasilero no cualquier equipo lo puede contratar, y ni hablar de otros países, ¿verdad? Entonces, no sé de dónde salió eso, ustedes manejaron o fue una oferta, una carpeta, pero no sé quién puede presentar una carpeta con un monto de esa naturaleza en el mercado paraguayo, que más o menos conocemos los parámetros económicos que se manejan. Sí, la verdad, al contar nosotros con un cuerpo técnico que tenemos, sabemos que es muy prestigioso en Brasil. Y nos puso realmente en vidriera en lo que es el mercado brasilero, como un destino interesante para los jugadores, también con jugadores que hemos incorporado de ese mercado, como Boselli en su momento, Jan, y realmente nosotros recibimos muchísimos nombres de Brasil, nombres de ese tipo, pero normalmente escapan a nuestra realidad y a nuestra posibilidad. O sea, lo descartan ya plenamente, doctor, para que no se genere una, porque después pues se va, estamos en época electoral y yo no desconozco esa situación. Sí. Y porque si no después se dice, Zapag no hizo el esfuerzo, Zapag no le trajo al final, cuando que se está sí haciendo un esfuerzo, se está trayendo jugadores de primerísimo nivel, el caso de Rivero, de Damota, la retención de Jan, que Morales continúe, pero esto sí, porque esto fue lo que generó que la gente diga, mira, estamos buscando el famoso clase A, el hincha comienza a ilusionarse y el efecto después, si no viene, no, qué fracaso, ¿por qué no se lo trajo al famoso Luis Adriano? En primer término, los que dicen Zapag no hace, o Zapag no paga, o Zapag no hizo, son los que nunca hicieron nada. Y cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo, hicieron mal. Así que no nos preocupa mucho, ese tipo de críticas. Segundo, sí, es un jugador de Palmeiras, de un nivel salarial europeo, creo que tiene contrato todavía con el Shakhtar, está préstamo en Palmeiras, así que la verdad, salvo que se dé una situación de mercado de repente que es muy complicada y que no se da normalmente, como fue la de Dani Huiza o algo así, es muy difícil contar con ese tipo de jugadores en un mercado como el nuestro. ¿Ustedes ya tienen un nombre o todavía no manejan un nombre de un centro delantero o ya tienen varios nombres en carpeta? No tenemos alternativas, el profesor está evaluando, entonces en ese sentido trata de ser muy certero y optimizar los recursos que tenemos, así que él está trabajando en los nombres que él tiene y oportunamente estaremos cerrando con los que se han elegido. Doctor Fabricio Peralta, que pertenece a los registros de Cerro, que estaba a préstamo en Flamengo, ¿él retorna y va a ser parte de la plantilla principal? Sí, debería venció el préstamo y debe retornar y ahí el cuerpo técnico va a decidir cuál es el destino del jugador. ¿Y lo de Alexis Duarte, doctor? ¿Hay algo? ¿Sondeos? Sondeos hubo siempre, incluso ofertas también del exterior, pero la verdad que no estamos muy asegurados en desprendernos de él. Creemos que él todavía no llegó a su techo acá en el mercado sudamericano. Creemos que con mayor exposición en la Copa y porque no la selección nacional, él va a tener probablemente destinos más interesantes que los que hoy se le presentan y también una
una mejor cotización para todas las partes. ¿Qué tipo de centro delantero les pidió Chiqui Arce que están buscando? Y él generalmente busca un centro delantero que tenga juego. Generalmente ese es el pedido, desde remontando ya en su momento Ortigosa, después lo tuvo a Dani, le gustaba Sasá, ahora Mauro. O sea, yo creo que más bien delanteros que le puedan dar juego, que puedan salir del área, que puedan acompañar la creación y luego sean certeros en la definición. O sea, delanteros muy buenos como lo que acostumbramos a tener. Pero están caros los delanteros, doctor. Siempre. De ese nivel que piden, ¿verdad? Sí, siempre el gol cotiza y mucho. Y acá a nivel local es imposible, no hay. Y la verdad que del perfil que estamos buscando, jugando en el campeonato local, y que puedan ser traídos también, porque de repente localmente terminan siendo más caro que unos afuera. El presidente Libertano dijo que si Cerro pide por algo no hay problema. No, vamos a esperar que diga el profe. Alcio, bueno, fue jugador nuestro, lo tuvimos, salió campeón con nosotros, fue muy importante en ese torneo del 2017, pero vamos a limitarnos a trabajar en base a lo que nos vaya marcando el cuerpo técnico. Ah, perfecto. Doctor, ya lo dijo públicamente, dio su postura a Chiqui Arce, pero ¿qué piensan en el club, en la directiva, con respecto a la implementación nuevamente de la presencia de un sub-19 en el campeonato? No, y nosotros no tenemos inconveniente porque realmente normalmente utilizamos jugadores juveniles y los preparamos y los tenemos cerca y los tenemos bien cuidados y le hacemos un seguimiento importante, incluso viven en el club varios de ellos, así que para nosotros en sí no es un problema, pero por supuesto que compartimos y nos fue beneficioso desde lo económico en un momento incluso, pero compartimos la posición del cuerpo técnico. Creemos que su visión es mucho más profunda y más estructural, y no es cortoplacista, pero bueno, son cuestiones que se van a resolver por mayoría y nosotros vamos a acatar y vamos a dar lo mejor de nosotros en el caso que se tenga que implementar. Amistoso programado a nivel local, que se quedan acá, ¿verdad? Me imagino, digo, por el tema de la pandemia, los clubes no están... Nos quedamos acá, tuvimos muchísimas ofertas de Argentina, Uruguay, un poco más lejos también para jugar amistoso, para hacer la pretemporada. Por suerte ni siquiera las consideramos por el calendario raro que hay este año, que hay un parate muy corto en invierno, entonces la pretemporada es muy importante y creo que los trabajos que están haciendo son más fuertes que los habituales por ese tema, pues una pretemporada para prácticamente un año, así que priorizamos el encierro en nuestra casa, en la cual estamos muy cómodos siempre, y vamos a jugar solamente amistosos locales ya de cara a la competencia, como venimos haciendo habitualmente desde que está el profe Arce con nosotros. Te hago una consulta, doctor. ¿Maneja información si es que podría haber una sanción en contra del Club Guaraní después de no ceder la cantidad de entradas correspondientes a Cerro, o ustedes recibieron la cantidad de entradas que correspondían? Debería. Y no solo por las entradas que nos entregaron como establece el reglamento, desoyendo una intimación incluso de la APF de entregar esas entradas al club, más aún, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero varias de esas entradas se pretendieron usar con fines políticos dentro del club, el Club Guaraní, o las personas que vendían esas entradas otorgaron las mismas a sectores políticos del club con el interés de perjudicarnos. No le salió muy bien. Mira que ahora recién estás contando eso, doctor. No le salió muy bien, lo tenemos todo documentado. Pero la sanción más que por lo de las entradas deberían venir por los cascotazos en la vuelta olímpica, por
las pedradas, por la invasión al campo de juego, por el paupérrimo sistema de seguridad implementado. Así que esperemos que no termine en el Oparedí, como decimos tradicionalmente, por la verdad que se fue terminó bien porque logramos el objetivo, por la verdad, si no iban a decir que llorábamos, pero que llorábamos por el resultado. Por la verdad que la organización para ese partido fue algo lamentable y nos llevó a retroceder 20 años en lo que es el fútbol moderno actual. Pero ustedes, de hecho, que es arte. ¿Ustedes solicitaron algo oficialmente? No, en su momento sí, de manera previa hemos solicitado, la PF tiene todos los elementos y... O sea, entonces lo que esperan es una sanción. Lo que esperamos es, ya que vos me comentaste, la verdad no lo tenía en mente, pero ya que me comentaste, lo que corresponde sería una sanción, tanto al estadio como al club por la organización del evento. Está clarísimo. Doctor, muchas gracias por atendernos, bastante completo todo lo referente a Cerro Porteño y bueno, vamos a seguir charlando seguramente en el transcurso del año. Muchas gracias, doctor. Feliz 2022. La próxima ya tenemos que hablar de temas políticos, ya eleccionarios, ya vamos a entrar nosotros ahora. El tema eleccionario. Ya dimos mucha luz, estamos en la gestión, pero cuando estemos completos vamos a empezar a hablar también. Pues me da la impresión de que están muy tranquilos y acá yo por lo menos mi opinión particular lo dije al aire y lo vuelvo a repetir, no es porque esté al aire contigo. Me parece que la oposición no tiene muchas chances, sinceramente. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero y más con estos movimientos que está haciendo en estos instantes Juan José Zapag, me da la impresión a mí, Coste, que vamos a hacer, ese día vamos a hacer la cobertura, como siempre lo hacemos en la asamblea de Cerro, Olimpia y la APF, siempre hacemos en directo. Me da la impresión, y puedo estar equivocado, de que la oposición tiene un panorama bastante complicado para ganar las elecciones, pero a lo mejor puedo estar equivocado, no sé. Sí, no, la verdad que hay que... Nuestra campaña de la gestión es lo que se logró en estos años, lo que se construyó, lo que se tiene, lo que está a la vista de todos, el plantel que tenemos, el cuerpo técnico, el proceso que estamos realizando hace más de 2 años y que dio resultados muy rápidos realmente y que creemos que con lo que estamos proyectando va a dar mayores resultados a corto y a mediano plazo y bueno, la semana que viene ya vamos a estar activando más sobre el tema, mientras tanto enfocarnos en la gestión, que es nuestra responsabilidad y que creemos que es la mejor carta de presentación que se puede tener. Ya que estamos, doctor, ¿no podés confirmarnos los vicepresidentes de los diferentes departamentos? No, eso está en poder del doctor Juan José, se presentan el día 14, capaz él haga el anuncio antes, pero en ese sentido él siempre tuvo la mayor libertad de armar los equipos que él considera oportunos para el momento. O sea que el 14 va a haber una conferencia para anunciar todo eso, doctor. Y seguramente una conferencia o alguna comunicación vía redes o virtualmente, seguramente. Doctor, para cerrar, ¿y a quiénes se le entregó esas entradas que quisieron utilizarlo políticamente? ¿A qué grupo? Se vendieron, según el informe que tenemos, en Ciudad del Este, las entradas, cuando tenían que entregarse al club. Fueron hasta Ciudad del Este las entradas y ahí una persona llegada a ciertos grupos las adquirió y les entregó a esos grupos y bueno, por supuesto todos los cerristas queríamos asistir, es válido que cada uno busque los medios para obtener las entradas, pero la obligación ¿de qué bando es? ¿De qué movimiento es? Y la verdad que yo ya no distingo los movimientos, porque van pues rotando y cambiando, así que le llamamos... Pero el nombre de quién es, o sea, uno de los... Porque puedo equivocarme si digo qué movimiento es, porque no sabemos. No, bueno, cuando le pongas movimiento, entonces pues te puede confundir. Pero ¿quién? Recalde, Ortega, Ullón... ¿De qué grupo es? Todo mezclado. Pero tenemos la información y tenemos los documentos y también el actuar ahí durante el partido mostraba hacia qué sectores apuntaban, pero bueno, ya pasó, salió bien, salimos campeones, que era lo importante. Le dimos la alegría a la mitad más uno. Yo creo que el Cerrita pasó una Navidad y un Año Nuevo
inolvidable y bueno, esperemos revalidar eso sin que tengamos que llegar hasta los últimos 20 segundos para conseguir los objetivos. No lo quiero decir yo, quiero que vos lo digas. ¿Le salió el tiro por la culata entonces? Y en todo sentido. Gracias, doctor, por tu tiempo. Un abrazo. Hasta luego. Víctor Agüero, asesor jurídico, vicepresidente de Cerro Porteño. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Ahora, renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature y Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Si aún no tenés la tarjeta, solicitala al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde el auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab La Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales, @Asismed Paraguay. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Lo de Cristian Riveros, ¿cómo está, presidente? Y está ahí a lo que ustedes saben, no, eso no hay nada. ¿Tiene contrato vigente con Nacional? Tengo entendido que sí. Pero ustedes ya hablaron con la gente de Nacional. Estamos en eso, estamos conversando, estamos ahí hablando, no puedo adelantar gran cosa porque tampoco es mucho lo que se adelantó, pero estamos ahí, vamos a ver qué pasa. Esta semana es probable que se definan ciertas cosas porque el tiempo va transcurriendo y nosotros necesitamos ir cerrando ya algunas incorporaciones porque queremos ya que vayan a incorporarse al equipo que está trabajando allá en Mingaguazú. Presidente, ¿está para pagar libertad la rescisión de contrato de Cristian Riveros con Nacional? No tengo ni idea ni de cuánto. ¿Pero lo quieren al jugador? Y si el técnico pidió es porque le gusta, vamos a ver. Pero muchas veces, como te digo, hay todo este tipo de problemas, si el jugador tiene contratos, hay muchas cosas que hay que ir viendo, negociando, arreglando. Y bueno, y ahí se ve si es factible o no, ¿verdad? Vamos a ver, después te digo, yo no me apuraría, te esperaría esta semana, porque como te digo, esta semana pueden haber novedades, porque se están conversando con la gente y bueno, vamos a ver a qué se llega. ¿Cuál es la postura del Sub-19 sobre el tema reglamentario de incorporar un chico Sub-19 para este año? ¿Cuál es la postura de Libertad?
Bueno, nosotros nunca dejamos de jugar con el sub-19, nunca dejamos. Cuando fue obligatorio, lógicamente porque era obligatorio, pero cuando se sacó esa regla, nosotros seguimos siempre en el equipo de primera, jugó un sub-19, pero no por exigencia, sino por mérito, ¿verdad? El caso de Iván Franco, el caso de Hugo Martínez y el caso de Julio Enciso. Nosotros no tenemos ningún problema. Siempre jugamos con eso y me parece correcto. Caso de Sebastián Ferreira, ya es una operación finiquitada, cerrada, ya hay un acuerdo con el club de los Estados Unidos, con el Dynamo Houston. Sí, hay un acuerdo de palabras que todavía no se concretó físicamente, ¿verdad? Con el tema pero es cuestión de se están tramitando los papeles, eso yo creo que entre no digo hoy, pero entre mañana y pasado se va a hacer toda la parte ya legal. Y Sebastián Ferreira, presidente, ¿él cuánto tiempo de contrato va a firmar, si es que sabes esa parte? No sé, ya queda definitivo para el equipo americano. ¿Es la operación más importante o una de las más importantes que ha hecho Libertad en los últimos tiempos? Yo creo que es la más importante que nosotros hicimos, sí. ¿Que ha hecho Libertad? Sí. Roque Santa Cruz, presidente, él salió libre, ustedes no pagaron nada por él al Olimpia. No, él había arreglado él quedó libre del Olimpia el 31 de diciembre. O sea, llegó como agente libre. Sí, señor, así mismo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovecha la semana de heladeras y congeladores. Todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas del país. Escuchá esta oferta. Heladera Cónsul Blanca de 370 litros. Precio normal 18 cuotas de 359.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido.
Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre. En sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Con calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Vieron cuando algo no te gusta y querés tener un botón para apagar lo que sea? Como el calor, el hambre, el caigüe o lo que sea. Como tener una palabra mágica, embogüe y todo se apaga. Por eso, con la yerba Indega Pantano Limón y Clásica, apagas el calor, el antojo, la mala onda o todo lo que quieras. Y el sabor dura mucho. Yerba Mate Indega, probá pues. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. Lo de Sergio Díaz, cuando él firma, ¿cómo está? ¿Ya se arregló con él? ¿Va a ser un contrato normal? ¿No va a haber ningún tipo de cláusula de exigencia? ¿Cómo en algún momento se deslizó? No, la verdad los contratos en general son similares, bastante amplios, con muchas exigencias para todos. Se estaría firmando, creo que hoy, él va a tener un contrato de 1 año con renovación automática, si cumple algunos objetivos, así que esperemos que podamos si cumple unos objetivos. Sí, si cumple unos objetivos, el contrato se renueva automáticamente. Perfecto. O sea, bueno, entonces va a tener cláusula de objetivo, entonces Sergio Díaz. Sí. ¿Sería, por ejemplo, un mínimo de partidos, doctor? Sí, un mínimo de partidos, mínimo de participaciones, logros también que podamos tener con sus participaciones, y así que, pero de muy fácil cumplimiento. O sea, yo no creo que si él está metido en lo que es el club, le cueste mucho lograr esos objetivos. Lo de Popi Muñoz, ¿cómo marcha? Se está conversando, creo que es un pedido del profe y creo que hay un principio de acuerdo también para que... principio de acuerdo. Sí, ¿Con él sería un principio de acuerdo de 1 año? Sí, de 1 año. ¿Y Pachi Carrizo volvieron a hablar con él? ¿Qué intenciones tiene? ¿Quiere volver o ya quiere quedarse en su país? Pachi le hicimos una oferta la semana pasada, pidió unos días, tenía tan algo de afuera de un mercado exótico que estaba pendiente. Yo creo que si no se da eso, probablemente vuelva a estar con nosotros. El profe le manifestó su interés de continuar con él y bueno, ya tiene la oferta y veremos si podemos cerrar en los próximos días. ¿Qué tal, doctor? Te saluda Fabio. Si no va a Corea, entonces el Pachi está para volver a hacerlo. Y nosotros tenemos intención y creo que él también. Estuvo muy cómodo, salió 2 veces campeón, fue parte importante de los equipos campeones, tuvo participación tan importante en Copa el primer año, así que yo creo que si no hay algo que sea con una diferencia económica muy importante, yo creo que él seguiría con nosotros. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Tener internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más.
¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Doctor, el caso Robert Pires de Monta, ¿cómo está? Se está conversando con Flamengo, está todavía en etapas iniciales y bueno, veremos si podemos cerrar en las próximas horas. ¿Cuántos años de contrato serían con él, doctor? Todavía no llegamos a ese punto, esperemos que él pueda solucionar los pendientes con el Flamengo. Nosotros estamos hablando con Flamengo y posteriormente trabajaríamos sobre Robert. Si todo marcha bien, Jan 4 años y Robert Pires de Mota 3 años. Sería contrato largo también. ¿Y el caso Robert Morales, doctor? Bueno, el caso de Robert Morales hubo una confusión instalada en los medios la semana anterior, por eso decidimos salir a hablar hoy. Él, al incorporarse a Cerro se hizo titular del 50% de sus derechos económicos, sin pago, hay que ser sincero, sin pagar nada por esos derechos. Ahí se establecieron diferentes cláusulas de salida dependiendo del tiempo en que se haga uso. Eso fue una exigencia del jugador que fue negociada y se llegaron a puntos intermedios en los cuales ambas partes nos encontrábamos cómodos. Esas cláusulas van en aumento con el transcurso del tiempo. Él tenía la opción de hacer uso de la opción en este mercado hasta 30 días antes del inicio del torneo de apertura, que es el 4 de febrero, tenía más o menos hasta el 4 o 5 de enero creo que tenía para hacer uso de la opción. Él no comunicó la presentación, él no presentó ninguna oferta internacional en ese plazo, simplemente comunicó su intención de hacer uso de la cláusula, pero sin cumplir el requisito que era el de presentar la oferta. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas Arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante, además salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas y vos descansás. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec.
Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature y Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Si aún no tenés la tarjeta, solicitala al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. En primer término, los que dicen Zapac no hace, o Zapac no paga, o Zapac no hizo, son los que nunca hicieron nada. Y cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo, hicieron mal. Así que no nos preocupa mucho. No nos preocupa mucho ese tipo de críticas. Segundo, sí, es un jugador de Palmeiras, de un nivel salarial europeo. Creo que tiene contrato todavía con el Shakhtar, está préstamo en Palmeiras. Así que la verdad, salvo que se dé una situación de mercado de repente que es muy complicada y que no se da normalmente, como fue la de Dani Huiza o algo así, es muy difícil contar con ese tipo de jugadores en un mercado como el nuestro. ¿Ustedes ya tienen un nombre o todavía no manejan un nombre de un centro delantero, o ya tienen varios nombres en carpeta? No tenemos alternativas. El profesor está evaluando, entonces en ese sentido trata de ser muy certero y optimizar los recursos que tenemos, así que él está trabajando en los nombres que él tiene y oportunamente estaremos cerrando con los que sean elegidos. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas Arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante, además salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. 13:44 minutos. Interesante la charla que tuvimos con el doctor Víctor Agüero.
vicepresidente de Asuntos Jurídicos del Club Cerro Porteño, hablándonos de todos los aspectos que tienen que ver con el equipo azulgrana. Y atención con lo que señalaba con respecto al caso Robert Morales. Hablan que dentro de la cláusula se estipulaba que si llegaba una opción de ejecutar la cláusula de contrato, se solicitaba un plazo no menor a un mes del arranque del campeonato, 30 decía, días antes del arranque del campeonato. 30 días antes del arranque del campeonato, y no solamente eso, sino que también señalaba que si un club presentaba un documento, tenía 5 días para poder depositar el dinero como corresponde, ¿verdad? Y de eso era lo que hablaba Juanma, pero finalmente no hubo el documento. No pasó eso, y a partir de ahora ya Cerro, con esta situación en donde aclara los puntos estratégicos de esta cláusula, habla de que ya no existe esa posibilidad y ya nos señalaba justamente lo que también ya nos decía Juanma, con respecto a la cláusula que va en aumento y pasa a ser de 3 millones de dólares a partir de junio, en un poco tiempo más. Y lo del delantero están viendo. Sí. Ese perfil que le gusta al Chiquillarse. El delantero que tenga juego, que retroceda líneas, que pueda armar jugadas. Boselli. Así como jugaba Boselli. Sí. O como en su momento también Churín le daba juego al equipo. Ese es el hombre que quiere, con esas características, Francisco Chiquillarse para su número 9. Un goleador, un jugador completo. Y aquí no hay, Fabio. Como el mismo dijo. Alfio mejoró mucho en ese aspecto, puede ser, pero todo apunta a que no está en los planes del técnico. Porque y el otro era Ferfer, que hablaron con él, pero Ferfer, con Guaraní. Claro, Ferfer era el completo, sí, porque era el completo, es definidor, es un hombre que puede jugar en el área y que le gusta salir a jugar, a armar también alguna situación importante en ofensiva para su equipo. Pero lo cierto es que Cerro está buscando. Y hablaba del tema Jam, el tema Robert Pires de Mota. Contratos extensos, contratos largos, porque se compra el pase de Jam la totalidad, de Robert Pires de Mota el 80%, y lo de Sergio Díaz confirmó 1 año de contrato que se renovará automáticamente cumpliendo ciertos objetivos. Le preguntaba a Bruno si tenía que ver con la cantidad de partidos que podía jugar Sergio Díaz y decía sí, es algo que está estipulado, si llega a jugar una cantidad X de partidos. Como el contrato de Boselli. Como el contrato de Boselli, Sergio Díaz no solamente jugará 1 año, sino que un segundo periodo en el equipo de Cerro Porteño. Pero por ahora, 1 año de contrato para Sergio Díaz. Fabio, con relación a la selección, ayer se dio a conocer que Darío Herrera va a ser el árbitro del partido Paraguay-Uruguay, que se va a jugar en cancha de Cerro Porteño. Y hoy la APF da a conocer el tema de las entradas. 50% de hinchas podrán ingresar a ese juego entre las selecciones de Paraguay y Uruguay, 20 horas jueves 27 de enero. 600.000 guaraníes para los uruguayos. Esto es un retroceso, ¿no? Porque ya tuvimos 100%, sí. Para Paraguay y Chile. Sí. Paraguay, Chile. Lo que pasa, Johnny, es que ahora vuelve de vuelta el tema del Omicron. Ayer por tuvimos ejemplo, 3.000 contagiados. Más de 3.000 contagiados. 3.000 positivos. O sea, es mucho. 11 fallecidos de vuelta. Volvimos a tener 2. Efecto Navidad y Año Nuevo. Efecto Navidad y Año Nuevo. Que se reflejan las estadísticas, ¿verdad? De lo que tiene que ver con eso. Y en cuanto a la venta de las entradas. A ver, escuchamos. Preferencia de benefactor, 100.000 guaraníes, con la tarjeta Visión Banco 80.000. Preferencia VIP, 100.000, 80.000 con la tarjeta Visión Banco. Preferencia lateral, 80.000 guaraníes, 64.000 con la tarjeta de Visión Banco. Platea alta, 40.000, al igual que la platea baja, también 40.000 y 32.000 con la tarjeta de Visión. Gradería novena y gradería norte, 30.000 guaraníes, 24.000 con la tarjeta de Visión. Y como les decía, para los visitantes, la platea Petengil, 600.000 guaraníes. Con la tarjeta de Visión, 480.000. Para los uruguayos, 600.000. La Farja continúa en competencia. La Farja continúa en competencia. Va a reenganchar mañana, Cristian. Hoy a las 9 de la noche tenemos programa de automovilismo ABC Motor 360, pero tuvo problemas, pérdida de aceite. Y va a reenganchar, estaba en el puesto 57 hasta la octava, ayer estaba 66, hasta la octava día. Sí, ayer estaba 66. Terminó por algunos problemas que tiene, no participó en una de las etapas, volvió a reenganchar y está a 66, por lo que quiere ella es cerrar el Dakar, o sea, llegar hasta el final. Porque penaliza. Desde el momento que mañana arranque, ella va a penalizar. Ella va a penalizar porque reengancha y al reenganchar penalizaje, entonces se va a ir un poquitito atrás de vuelta, pero lo que ella quiere es
culminar el Dakar, hacer el redondeo del Dakar y bueno, y va a eso. Hasta el 14 de enero, ¿verdad? Sí, el viernes. El viernes. El viernes culmina el Dakar y vamos a ver si finalmente, como se le dio a ella en el 2019, ella hizo todo el Dakar. Completó el circuito. Ahora sí que completa de vuelta. Ojalá podamos ver la bandera paraguaya ahí el viernes. Djokovic, la novela Djokovic. Y la novela está Djokovic, pendiente de que finalmente le revoquen de nuevo su visa. A pesar que ya le dieron el número 1 para el Abierto de Australia, de vuelta a la preclasificación número 1, él está como para jugar, pero habría que ver qué dice de vuelta a las autoridades australianas. Lo que pasa, Cristian, es lo siguiente. Que el juez Kelly le levantó la sanción, y la revocatoria y expulsión inclusive, ¿verdad? La revocatoria de su visa y expulsión del país. Porque llegó un momento en el que dijeron, él puede salir del hotel. Sí. Dijeron, pero del hotel tiene que ir directo al aeropuerto. Y ahí sí. Entonces, ¿qué pasó? El juez lo que esgrimió en su resolución es que no le dieron el tiempo suficiente cuando él llegó al aeropuerto de presentar los recursos de exención que tenía él. Sí. ¿Verdad? Ahora el problema que tiene Djokovic es el siguiente, que aparentemente hay una mentira en su declaración al llegar al aeropuerto de Australia, porque en una de las preguntas que le hicieron por escrito, viste que vos llenás en el aeropuerto, si a él puntualmente le preguntaron si estuvo antes de los 14 días de llegar a Australia, estuvo en otro país, y él puso no. Y él estuvo en otro país. Sí. Porque él estuvo en Serbia, y de Serbia fue a España, y de España fue a Australia. Sí. Es más, hay fotos suyas de él en su propia red social. Que está estando en España. Estando en España. Y bueno, y ahora ese sería el problema. Y que el 17 de diciembre, eso no contestaron también. El 17 de diciembre creo que tuvo una prueba, no sé si le salió positivo o no, el tema del COVID. Y que él aparecía sin tapabocas en eventos. En la Navidad pasó en Serbia. Sí. Y le consultaron eso ayer en la conferencia de prensa donde estaba su padre, su madre, su hermano. Y cuando le consultaron eso, ellos dieron por terminada la conferencia de prensa. Sí. Se levantaron y le pueden revocar. Yo creo que le van a terminar revocando. Yo creo que sí. Porque de alguna u otra manera se especulaba que la declaración no la completó él, sino la gente. Sí, ahora lo que dicen sus allegados es que su asistente fue la que completó, pero él es el responsable. Al firmar él, es la misma cosa que vos digas, no, mi contadora es la culpable de... No. Pero vos firmaste. El contribuyente es el culpable. Siempre, porque vos sos el que tenés que revisar y vos sos el que firmar los documentos y envías a la SED. Así como también los documentos personales, la visa o algún formulario que vos llenes, o vos digas mañana, por ejemplo, no sé, no, a mí en el banco me pasaron, pero yo no leí la letra, me hicieron firmar nomás, yo no me hago responsable, no puedo decir eso. No hay desconocimiento de las leyes. No hay. Es más, no exime lo de culpabilidad, el desconocimiento de la ley, dice. Nadal fue el que le dio con todo. Nadal, y también Roger Federer lo hizo con mucha diplomacia, ¿verdad? Habló él más bien enfocándose el tema de la vacuna, de que este no es un momento para no vacunarse y para crear inconvenientes, problemas. Y Nadal dijo, causó tantos inconvenientes esta vacuna en el mundo que creo que hay que seguir los protocolos. Sí. Dijo hay que respetar. Hay que respetar los protocolos. Y después ella dijo, si es por mí que no participe del abierto, es mejor para mí. Claro, porque si él gana este abierto, va a alcanzar 21 títulos y va a ser el tenista más ganador en la historia del tenis, porque va a superar el Grand Slam, estamos hablando del Grand Slam, va a superar por 1 a Nadal y a Roger Federer, a los dos le va a superar. Claro, dice la información de Marca, su concurso depende de la decisión de Alex Hockey, ministro de Inmigración, que es quien tiene la última palabra sobre una posible retirada del visado. Una decisión que el político australiano no tomará antes del miércoles 12 de enero, según la prensa australiana. Pero, ¿y el lunes arranca el abierto? El domingo para nosotros, el lunes arranca el abierto de Australia, que ya arrancó, dicho sea de paso, con la clasificación. Con la pero con el sembrado todavía... La fase principal
Desde la primera fase comienza el día lunes. ¿Y cuándo tiene que tomar la decisión? Según la prensa australiana, no tomará antes del miércoles 12 de enero. Yo creo que esta noche Y, pues, ya mañana. Y bueno, sería mañana ya. Y sí, porque... esta noche, esta madrugada tendremos la resolución. Y yo te digo que si revisa y es así, él marcó eso. Yo creo que... No creo que le dejen, porque el gobierno australiano... El gobierno es el que está ahí. El gobierno australiano mismo fue el que le retiró su visado, pese a que el órgano, la organización le dio la exención, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, tenés pendiente, Obi, algo. Bueno, vamos, dale. Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde el auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab La Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales, @Asismed Paraguay. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Vieron cuando algo no te gusta y querés tener un botón para apagar lo que sea? Como el calor, el hambre, el caigüe o lo que sea. Como tener una palabra mágica, embogüe y todo se apaga. Por eso, con la yerba Indega Pantano Limón y Clásica, apagas el calor, el antojo, la mala onda o todo lo que quieras. Y el sabor dura mucho. Yerba Mate Indega, probá pues. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Ah, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina, reservado tinto suave. 13:58, estamos cerrando de a poco el programa con buenas entrevistas. Tuvimos hoy los editores hablando del caso Riveros, el caso del arquero, le decía lo de Sebastián Sosa, sí, uno de los nombres ofrecidos de la Libertad, y lo de Cerro Porteño que estábamos hablando también ya con los compañeros. Y tocamos el tema Olimpia, ¿verdad? Claro. Que quedó picando. Sigue sin contactar el señor Campos con el presidente. Y nosotros dimos nuestro candidato, Johnny. Sí, nosotros dimos nuestro candidato. Sí, señor. Sí, pues Fabio no dijo nada. Mira, él se deja picando. Mañana. Nosotros como invitados, mi querido Cristian Eduardo, fuimos directos. Fuimos directos, sí. Nos vamos. Ya llegan Roberto Sosa y ya vuelve Guillermo hoy, ¿verdad? De sus vacaciones. Bueno, nos vamos, llega Juanma, están los bocaditos, Juanma, por favor. Nico, indícale, por favor. Bueno, cerramos, buenas tardes.
ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Evalúan nuevos protocolos y recomendarán trabajo en cuadrillas. Ante la explosión de casos de COVID y los cambios en el virus, el Ministerio de Salud está evaluando nuevos protocolos de aislamiento para positivos y medidas para contener la enfermedad, según lo adelantó la directora de Redes y Servicios, Leticia Pintos. La doctora también indicó que lanzarían una nueva recomendación oficial de trabajo en cuadrillas. Lo que pasa en el mundo. Más del 50% de la población europea estará afectada con Omicron en 6 a 8 semanas. Más del 50% de la población europea habrá contraído la variante